El tercer año de matrimonio con Liu Ruyan. Su certificado de matrimonio se arruinó accidentalmente con café. Fan Yuan fue a la oficina de asuntos civiles a reponer los documentos. El personal tecleó unas cuantas veces en la computadora. De repente levantó la vista para ver el estado civil de su marido. Mostraba que estaba soltero. Se quedó atónito. Pensó que había escuchado mal, no podía ser. Yo y mi esposa obtuvimos el certificado aquí hace 3 años. El personal volvió a comprobarlo. Su expresión se volvió un poco extraña. El sistema muestra que efectivamente está soltero. Pero la señorita Liu Ruyan está casada. Él se detuvo un momento. En el campo de cónyuge, está registrado otro señor. Xie Ziyu. ¿Lo conoces? El cerebro de Fan Yuan explotó con un zumbido. Solo le quedó un agudo zumbido en los oídos. Todos lo sabían. Fan Yuan y Liu Ruyan eran novios de la infancia. Ella es su amor platónico, idealizado. Ella era la persona de la que él estaba secretamente enamorado cuando era joven. Y Xie Ziyu. Durante los 2 años que él estuvo en el extranjero. Liu Ruyan, al extrañarlo demasiado, encontró un sustituto. Colmillo Yuan. Sosteniendo ese certificado de matrimonio falso arruinado por el café. Me subí al coche aturdido. El teléfono vibró repentinamente 2 veces. Un mensaje de Liu Ruyan apareció: esposo. Dejé plantada una reunión importante. Compré tu figura favorita y dumplings de camarón. Te extraño mucho. ¿Me extrañas? Él miró ese mensaje y de repente se rió en voz alta, riéndose. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Durante 3 años, él le preguntaba todos los días. Esta frase expresa su amor por él. Pero resulta que él ya había estado en secreto, casado legalmente con otra persona. Recordó que cuando era niño, se resfrió y no fue al jardín de infancia. Y Liu Ruyan, al darse cuenta de que no había ido, también lloró y se negó a ir a la escuela. Tenía que quedarse en casa cuidándolo porque tenía fiebre. Él dijo: no estás aquí, tengo miedo solo. El día de su 15 cumpleaños. Estuvo bajo la lluvia toda la noche, abajo de su casa. Solo esperar a que despierte. La primera en desearle feliz cumpleaños. Recordó su ceremonia de mayoría de edad a los 18 años. Preparó una sorpresa bajo un cielo lleno de fuegos artificiales. Lo abrazó y le dijo: a Yuan, cuando tenga 22 años, nos casamos, ¿está bien? Recordó que se fue al extranjero a estudiar. Con los ojos rojos, lo abrazó. Su voz temblaba durante 2 años. Solo te doy 2 años. En cuanto llegue, iré a buscarte. Durante esos 2 años en el extranjero, casi todos los días tenían videollamadas. Una vez, estuvo tan ocupado con su tesis que no contestó el teléfono durante 3 días. Al intentar contactarlo, descubrió que estaba deprimido y había ingresado en el hospital. En el video, sus ojos estaban rojos. Cariño, sin ti, no puedo vivir. Siempre le decía que volvería pronto, que esperara un poco más. El día que regresó, no le dijo a Liu Ruyan. Quería darle una sorpresa. Así que abrió la puerta del reservado del club, pero lo vi sentado en los brazos de un niño. Se estaban besando apasionadamente. Ese chico tiene un perfil que se parece un 70% al suyo. El ramo de flores que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido sordo. Date la vuelta y aléjate. Liu Ruyan salió corriendo tras él, pero él no contestaba el teléfono. Él seguía enviándole mensajes, pero no lo veía. Se quedó bajo la lluvia toda la noche, parado debajo de su edificio. Le explicaba una y otra vez que no era como él pensaba. Durante todos estos años, no me dejaste verte y te he extrañado mucho. Por eso busqué un sustituto. Te juro que solo fueron abrazos y besos. No hice nada más. A Yuan, me equivoqué. Pero realmente te amo hasta la locura. Al final, él estuvo de pie bajo la lluvia durante 3 días y 3 noches. Tuvo fiebre alta, se convirtió en neumonía y se desmayó. Lo llevaron al hospital, pero aún así no quería irse. Fue entonces cuando se ablandó y lo perdonó. Después, él lo trató igual de bien que antes. Hasta después del matrimonio. Descubrió que su asistente había sido reemplazado por Xie Ziyu. Él dijo que ya había despedido al sustituto. Él volvió a explicar que sus padres no estaban bien de salud, y que fuera tenía problemas de adaptación a un nuevo entorno. Así que me pido que regrese a Jinbei. Está bien, el fanático de Confucio. Sus habilidades laborales son bastante buenas. También fue seleccionado a través de un proceso de selección riguroso. No puede simplemente despedirlo. Así que una vez más, él toleró. No esperaba que al aguantar. Me he convertido en el blanco de grandes burlas. Cuando el coche entró en la zona de villas. No se le puede despedir así como así. A punto de empujar la puerta. Escuchó. La conversación de Liu Ruyan y su amiga provenía de la sala. Acabo de ir al hospital a ver a Xie Ziyu, está bien. Solo tiene algunas contusiones. Quédate en casa y acompaña a Fan Yuan. Liu Ruyan estaba recostada en el sofá con las largas piernas cruzadas. Ella frunció el ceño y apagó el cigarrillo de su amigo. Con voz fría, ¿cuántas veces he dicho? No fumar en mi casa. A Yuan no le gusta el olor de los cigarrillos. Vale, obsesionada con tu esposo. Los amigos se ríen y bromean. Pero realmente no entiendo por qué amas tanto a Fan Yuan. ¿Por qué tenía que casarme con Xie Ziyu en aquel entonces? Hablando claro, ¿no lo consideras un sustituto? El aire se quedó en silencio durante unos segundos.
Luego, la voz melancólica de Liu Ruyan llegó. ¿Y qué pasa con eso? Antes también pensaba que él solo era un sustituto. No lo necesitaré una vez que Joan regrese. Pero después de que lo enviaron lejos, casi todas las noches sueño con él. Luego, no soporté su ausencia a mi lado. Así que lo traje de vuelta y lo puse a mi lado como asistente. No puedo vivir sin a Joan, pero tampoco puedo separarme de él. Una Joan puede ser mi esposa abiertamente, mientras que él solo puede darme un nombre en la oscuridad. ¿Y qué importa si no dura mucho? Un amigo suspira. No temerías que Fan Joan supiera cómo eres. Si lo supiera, aunque mueras frente a él, no se volverá. Liu Ruyan guardó silencio por un momento. Su mirada se profundizó un poco, y nunca le dejaré saber. Fan Joan estaba parado afuera de la puerta. Solo sentía que toda su sangre se había congelado. Él pensó que se iba a derrumbar. Ir a preguntarle claramente, pero se dio cuenta de que ni siquiera podía abrir la boca. Resulta que el dolor extremo es así. El corazón se siente como si le hubieran arrancado un pedazo, pero aún tiene que seguir latiendo. Recordó que Liu Ruyan, antes de salir esta mañana, también se puso de puntillas y le besó la frente. Recordó que cada vez que se emborrachaba en las reuniones, siempre caía en sus brazos. Querido esposo, no puedo vivir sin ti. Recordó que él ponía su mano fría en su pecho, diciendo que aquí solo late por ti. Resulta que todo era falso. En el camino de regreso, seguía pensando. Si tenía alguna dificultad, ahora lo sé. Él simplemente se enamoró de dos personas al mismo tiempo. Lo que siempre quiso no era elegir entre dos. Pero una persona permaneció de pie bajo la blanca luz de la luna. Una persona está sentada con una marca imborrable. ¿No le temía Liu Ruyan a que él lo supiera? Entonces, que lo sepa, lo que significa realmente nunca mirar atrás. Él se dio la vuelta y se fue. Hizo dos cosas directamente. La primera cosa, fue a solicitar. Canceló toda su información de identidad en el país. La segunda cosa, cambió su nombre. El personal le dijo, todos los trámites se realizarán en 2 semanas. Liu Ruyan no podrá encontrarlo, aunque busque por todas partes. Fan Joan se giró y se fue. El teléfono sonaba frenéticamente en la bolsa, interpretando las llamadas perdidas y mensajes de Liu Ruyan. No leí ni respondí. Cuando regresó a casa, ya estaba oscuro. Liu Ruyan estaba de pie en la sala de estar. Al verlo, corrió hacia él. En sus ojos se podía ver claramente, ¿dónde has estado, esposo? Al regresar, se dio cuenta de que no estaba en casa. Esperó varias horas. Ya había buscado en toda la ciudad por él. Su preocupación no parecía falsa. Fan Joan lo miró directamente. Su corazón parecía estar apretado por una mano invisible. De repente, recordó. Cuando estaba en la secundaria, participó en una competencia de matemáticas. Solo le tomó 1 hora responder a su mensaje. Entonces volvió corriendo a buscarlo. Temía que le pasara algo. La persona que claramente lo amaba tanto. Resulta que el amor dado no es único. Mi garganta se sentía como si estuviera atascada. Incluso respirar traía un dolor sutil. Pero finalmente, simplemente habló con calma y fue a comprar algunas cosas. Olvidé decirte que lo siento. Liu Ruyan finalmente soltó un suspiro de alivio. Lánzate a sus brazos. ¿Por qué me pides disculpas? No te culpo. Solo estaba preocupada porque él le dio un beso en la mejilla. Su tono era suave. Está bien, esposo. Anteayer dijiste que querías comer costillas agridulces y lubina al vapor. ¿Puedo ir a preparártelo? Después de decir eso, la soltó y se dio la vuelta. En la cocina, Fan Joan se quedó en la puerta y miró a Liu Ruyan en silencio. Tenía las mangas de su camisa arremangadas. Sus dedos largos cortaban las verduras con destreza. Su perfil se veía especialmente suave bajo la luz cálida. De repente, recordó cuando regresó al país hace 3 años. Debido a una alimentación irregular durante mucho tiempo, la enfermedad estomacal se volvió tan grave que tuvo que ser hospitalizado. Liu Ruyan, una directora ejecutiva que nunca había cocinado, tardó 1 mes. Aprendí a cocinar con los mejores chefs. En una ocasión, hubo una conferencia internacional de alimentos. Coincidió con el tiempo que pasaba cocinando para él. Él directamente colocó la tableta. En la cocina, cocinando mientras escuchaba un informe. Sus altos ejecutivos quedaron atónitos. Él podía amarlo de esa manera. Pero en ese momento, su teléfono sonó. Fan Joan vio que él echó un vistazo a la pantalla. Su expresión cambió ligeramente. Luego, dejó el cuchillo. Se secó las manos apresuradamente. La empresa tiene un asunto urgente. Tengo que ir allí un momento. Se desató el delantal. Tono de voz. Incluso no olvidó darle un beso en la frente. Ya había preparado 3 platos. Come primero, no tienes que esperarme. Fan Joan no dijo nada. Solo asintió. Después de que se fue, caminó hacia la mesa, mirando esos platos que aún humeaban. De repente, su corazón dolió tanto que le costó respirar. Acababa de ver claramente esa llamada. Fue una llamada de Ciesillo. No pudo sentarse a comer como quería, sino que salió y llamó a un coche para seguirlo. Efectivamente, Liu Ruyan no fue a la empresa. Es un hospital. En el pasillo de la sala VIP del hospital, todo el piso había sido desalojado. Solo había algunos médicos y enfermeras con batas blancas, de pie en la puerta de la sala, con expresiones nerviosas. El decano se inclina.
disculpándose en voz baja con Liu Ruyan. Lamento mucho. Fue nuestra falta de atención lo que hizo que el señor Xie se cayera en el baño. Aseguraremos que haya más cuidado. No cometeré este error otra vez. Liu Ruyan tenía un rostro sombrío. Su voz era fría como el hielo. Si hay una próxima vez, no hace falta este hospital. El decano asintió repetidamente. Sí, sí. Definitivamente tendremos más cuidado. Fang Yuan está parado en la esquina, puntas de los dedos atrapadas en la palma. Claramente, su amigo lo había dicho. Xie Ziyu solo tenía un pequeño rasguño, pero ahora parece que un pequeño rasguño lo llevó a cubrir todo el edificio. Ahora ha ocurrido un problema. Está tan nervioso que desearía que todo el hospital fuera culpable. La puerta de la sala de enfermos se abrió. Xie Ziyu estaba débil, apoyado en el cabecero de la cama. Su rostro estaba pálido. Liu Ruyan se acercó rápidamente y le tomó la mano. ¿Dónde más te duele? Xie Ziyu le apretó la mano, mirándolo como un perrito mojado y lastimado. Lo siento, realmente fui muy descuidado. Está bien que te atropelle un coche. Caerme mientras me ducho es inaceptable. Hice que no tuvieras tiempo para acompañar al señor Fang. ¿Qué pasaría si él piensa demasiado? Todo es culpa mía. ¿Qué tonterías estás diciendo? Él lo reprendió en voz baja. El tono es suave, cuídate bien de tus heridas. Estaré aquí contigo estos días. Xie Ziyu levantó sus ojos húmedos. ¿Y el señor Fang? Liu Ruyan dijo que se encargaría de ti, no te preocupes. Tras una pausa, añadió, somos esposos. ¿Es natural que esté contigo? La sangre de Fang Yuan se solidificó instantáneamente. Qué buena pareja son. Pero no esperó a que él reaccionara. Al siguiente segundo, se sorprendió al ver a Liu Ruyan quitarse los rosarios de su muñeca. Los puso suavemente en la mano de Xie Ziyu. Y no vuelvas a decir que eres una estrella de desastre. Este mala ha sido consagrado. Lo he llevado durante 7 años. Te lo traeré más tarde. Te protegerá y te traerá buena suerte. Xie Ziyu estaba tan conmovida que se le llenaron los ojos de lágrimas. Extendí la mano y lo abracé. Fang Yuan estaba parado afuera de la puerta. Solo veía un borrón frente a él. Toda la persona se siente como si se estuviera ahogando en lo profundo del mar. Ese collar de cuentas budistas. Ese año, cuando él tenía 18 años. 3 pasos de rodillas, 9 pasos de reverencia. Me arrodillé desde el pie de la montaña hasta el templo en la cima de la montaña y oré por ello. Ese día llovió mucho. Se arrodilló hasta que sus rodillas sangraron. Las palmas de sus manos estaban desgastadas. Finalmente logró obtener la bendición. Al regresar, Liu Ruyan lo vio hecho un desastre. Sus ojos se pusieron rojos al instante. Lo abrazó fuertemente. Su voz temblaba. Yuan, ¿estás loco? ¿Quién te dijo que soportaras este sufrimiento? Él sonrió y tomó las cuentas en su mano. Dijo que este collar de cuentas te protegería y te traería buena fortuna. Y que vivirías muchos años. Él la besó suavemente y dijo, lo llevaré toda mi vida. Durante los siguientes 7 años. Realmente nunca se lo quitó. Ni siquiera en las situaciones de negocios más formales. Ni en los momentos más íntimos. Este collar de cuentas siempre estuvo con él. Pero ahora, con sus propias manos. Póngalo en la mano de otro hombre. Su corazón se sentía como si estuviera siendo cortado poco a poco por una espada. Dolor que hacía difícil incluso respirar. Resulta que su vida solo duró 7 años. Él se dio la vuelta. Los pasos se dieron, como si estuviera pisando algodón. Cuando regresó a casa, ya era tarde. Apenas entró. El teléfono vibró. Vio el mensaje de Liu Ruyan. Su esposo tenía un asunto urgente en la empresa. Tengo que ir al extranjero por un viaje de negocios unos días. No te enojes, te compensaré cuando regrese. Fang Yuan se quedó mirando la pantalla. Sus dedos temblaban ligeramente sobre el teclado. Escribió una línea, tengo que ir de viaje de negocios unos días. Aún así, debo acompañar a tu esposo unos días. Pero al final, fue borrando palabra por palabra. Las lágrimas cayeron sobre la pantalla, nublando su visión. A continuación, estuvo empacando su equipaje, documentos y pasaporte, tarjetas bancarias y todo lo que pudiera probar su identidad. Lo metió en la maleta. 3 días después, Liu Ruyan regresó. Cuando él abrió la puerta, llevaba en las manos un gran ramo de rosas. La otra mano sostiene la pata del camarón. Con una sonrisa suave, dijo, tu esposo ha regresado. Fang Yuan estaba de pie en medio de la sala de estar. Alquiló todo el auditorio para el señor Fang. Se acercó y mezcló las flores y los camarones en la mesa. Extendió la mano queriendo abrazarlo. La verdad es que la empresa ha estado muy ocupada estos días. Tengo que ir al extranjero. De lo contrario, no estaría lejos de ti tanto tiempo. Con expectativa en los ojos, te he preparado algo. Se giró ligeramente para evitar su abrazo. No te enojes, ¿de acuerdo? Ve a hacer lo tuyo. Se quedó atónito por un momento. Luego, la preocupación por la familia se desvaneció. Ya había terminado con lo que tenía que hacer. Ahora solo queda consolarte. Él tomó su mano. Con expectativa en los ojos, te preparé algo. Una sorpresa. Sin esperar su respuesta. Entonces lo agarró y lo subió al coche. Media hora después, el coche se detuvo frente a una sala de conciertos. Fang Yuan entra. Descubrió que todo el salón estaba reservado. Estaba lleno de gente. Al verlos entrar, comenzaron a murmurar en voz baja sobre lo generoso que era el señor Liu.
Para el señor Fang, alquilé todo el auditorio para escuchar. Trajo especialmente desde el extranjero a su orquesta favorita. Banda. Hoy todo el día solo tocarán piezas exclusivas para él. Esa orquesta ha aumentado su valor enormemente ahora. Se estima que este viaje costó más de 1.000 millones. ¿Qué significa esto? Liu, el presidente, es famoso por mimar a su esposa. Fang Yuan se encontraba bajo las luces brillantes. A su alrededor, se escuchaban los elogios de la multitud. Frente a él estaba la dulce sonrisa de Liu Ruyan, pero su corazón se sentía como si estuviera sumergido en agua helada, frío que dolía. Él le dio un gran romanticismo. También le dio a otra persona un estatus matrimonial. Él lo hizo vivir bajo la mirada envidiosa de todos, pero dejó que otro hombre existiera en su certificado de matrimonio. Fang Yuan se sentó en el asiento VIP de la sala de conciertos. A mis oídos llegaba la melodiosa música del piano. Frente a mí estaba la suave sonrisa de Liu Ruyan. Él le acomodó el chal. Preguntó en voz baja si tenía frío. Él sacudió la cabeza, pero inconscientemente frunció el ceño. Una punzada llegó repentinamente. Liu Ruyan inmediatamente se dio cuenta de que tal vez tenía dolor de estómago otra vez. Se siente incómodo. Asintió mientras su pequeña mano se apoyaba en su abdomen. ¿Por qué no soportar el dolor? ¿O deberíamos regresar? Fang Yuan niega con la cabeza. Liu Ruyan no pudo resistirse a él. Solo pudo llamar a su asistente para que trajera la medicina. Y durante este tiempo, toda su atención estaba en él. De vez en cuando, preguntaba cómo estaba su cuerpo. ¿Quieres agua caliente? ¿Necesitas una manta? Tan delicado como si fuera. Él sigue siendo el hombre que más ama. Media hora después, alguien se acercó apresuradamente. Susurró, cambiemos a Liu. El material ha sido entregado. Fang Yuan y Liu Ruyan se dieron la vuelta al mismo tiempo y vieron a Xie Ziyu. Él sostiene una bolsa de papel. Su cabello estaba ligeramente húmedo. Su rostro aún estaba algo pálido. La expresión de Liu Ruyan cambió instantáneamente. Te has dejado engañar. ¿Quién te envió? ¿No llamé a Len Fan? Xie Ziyu mordió su labio. Su voz era ronca. El asistente Lin está negociando el proyecto. Me preocupa que el señor Fang esté sufriendo mucho. También tengo miedo de que usted se impaciente. Ven aquí solo, dijo mientras me pasaba la cinta con cuidado. Añadió que afuera estaba lloviendo a cántaros. Olvidé llevar un paraguas. Pero no te preocupes. He envuelto todo muy bien. No llovió en absoluto. Liu Ruyan mostró varios cambios de expresión. Finalmente, tomé la cinta de papel y se la entregué al esposo de Fang Yuan. Simplemente vine por mi cuenta. Fang Yuan no dijo nada. Después de tomar la medicina para el estómago, fui al baño. Cuando salió, Liu Ruyan, que había dicho que esperaría afuera, ya no estaba. A punto de salir. Escuché un leve sonido proveniente del baño de al lado. Él se acercó y miró. Liu Ruyan estaba siendo sostenida por Xie Ziyu sobre el lavabo. La profundidad del beso. Liu Ruyan se resistía a medias. Mi Yuan todavía me está esperando, pero ya hace mucho tiempo que no te veo. La voz de Liu Ruyan y Xie Ziyu era profunda y ronca. Olvídalo. Sé que no soy nada en tu corazón. Ni siquiera me importa quedarme bajo la lluvia para llevarle medicina al señor Fang. Lo sé. En tus ojos solo está él. Al decir esto, la voz de Xie Ziyu sonaba llorosa como el humo. Solo quiero verte feliz. Liu Ruyan pareció aún más dolida, abrazándolo del cuello y besándolo más profundo. Xie Ziyu no pudo evitar emitir un pequeño gemido. Él rió suavemente, con una voz tierna. ¿Ya tienes sentimientos tan pronto? Xie Ziyu, sonrojándose, lo empujó y le dijo, ve a acompañar al señor Fang. Puedo resolverlo yo misma con mis manos. ¿Cómo lo resolverías? La voz de Liu Ruyan tenía un tono de burla cariñosa. Para este tipo de cosas, es mejor que una mujer ayude. Su mano se dejó caer. Luego, se escuchó el susurro de ropa rozándose. Xie Ziyu se detuvo, ahogando un suspiro. Y el profundo murmullo de Liu Ruyan. Sé que me deseas mucho. Fang Yuan se quedó afuera de la puerta, sintiéndose desconsolado. Ella recordó su primer beso. En el año en que cumplió 18. Ella miró sus ojos bajo un cielo lleno de fuegos artificiales. Pregúntale a Yuan con cuidado. ¿Puedo besarte? Ella asintió sonrojada. Se puso de puntillas y besó sus labios. Suave como si sostuviera un tesoro frágil. Él recordó su primera noche juntos. En ese momento, se contuvo y fue paciente. Tenía miedo de lastimarlo. Pero Liu Ruyan simplemente sacudió la cabeza. Se sentó sobre él de manera proactiva, pegada a su cuerpo, ayudándolo a liberar su deseo, diciendo que solo él en esta vida podría hacer que se relajara por completo. Pero ahora él estaba en el baño. Usó sus dedos para complacer a otro hombre. Liu Ruyan, o Liu Ruyan. Me has traicionado por completo. Su corazón parecía estar desgarrado en dos. El dolor le hizo casi perder el equilibrio. Él retrocedió. Choqué accidentalmente con el jarrón decorativo en la pared. ¿Quién está afuera? La voz fría de Liu Ruyan llegó. Cuando Liu Ruyan salió corriendo, el pasillo estaba vacío. Solo había un gato naranja acurrucado en la esquina, mirándolo con cautela. Parece que es un gato. Xie Ziyu se acercó. Dijo en voz baja, ve a acompañar al señor Fang. Yo puedo tomar un taxi de regreso más tarde. Liu Ruyan frunció el ceño, con tanta lluvia. ¿Qué taxi tomaste? Solo quédate a mi lado. Xie Ziyu mordió su labio.
Dijo en voz baja, pero, señor Fang, ¿quién es realmente tu esposa? Liu Ruyan se puso de puntillas y abrazó su cuello. Xie Ziyu bajó la cabeza. Su mirada se volvió melancólica. Dijo en voz baja, entonces haz lo que yo diga. Él tomó su mano. Lo llevó directamente de regreso al auditorio. Cuando empujas la puerta hacia adentro, Fan Yuan aún estaba sentado en su lugar original, escuchando la interpretación en silencio. Liu Ruyan suspiró aliviada. Tiró de Xie Ziyu para que se sentara a su lado, explicando al azar sobre el esposo. Afuera llueve demasiado. A él también le gusta escuchar la actuación, así que lo dejó quedarse. Fan Yuan, bueno, el médico no lo expuso. Todo el concierto. Liu Ruyan seguía cuidando de Fan Yuan con esmero. Le preguntó si tenía frío. Le cerró el aire acondicionado. Incluso le preguntó en voz baja si quería salir antes a descansar. Pero Fan Yuan sabe que su mano izquierda siempre estaba entrelazada con la de Xie Ziyu. De repente recordó la primera vez que se tomaron de la mano. Tenía 16 años ese año. Nieve en la noche de invierno. Él saltó la pared de forma clandestina hasta el piso de abajo de su casa. Extendió su mano roja del frío frente a él. Sonriendo dijo, a Yuan, mis manos están tan frías. Cálmame un poco. Él, riendo, dijo que ella, siendo una chica, no sabía qué era la vergüenza. Pero al mismo tiempo apretó su mano. Él también apretó sus dedos y no lo soltó más. En ese momento, solo había él en su mirada. Y ahora, mientras sostenía su mano, tomar la mano de otra persona. Una lágrima cae incontrolablemente. Liu Ruyan se dio cuenta de inmediato. Su padre le acarició suavemente la mejilla. ¿Qué pasa? Fan Yuan sonrió en silencio. Dijo en voz baja que la música era demasiado conmovedora. Liu Ruyan se rió suavemente. Voz suave. ¿Por qué siempre eres tan propenso a la melancolía? Él no dijo nada. Dejó que él le limpiara las lágrimas. Después del concierto, la multitud comenzó a dispersarse. Sin embargo, Liu Ruyan no dejó que Fan Yuan se fuera. Hizo que le trajeran un montón de instrumentos. Piano y violonchelo. Cada violín vale su peso en oro. Dijiste antes que estos instrumentos eran buenos. Así que pagué un alto precio por ellos. Él sonrió y le preguntó si le gustaban. Un miembro del personal al lado de inmediato agregó, señor Wang. El señor Liu hizo un gran esfuerzo por estos instrumentos, pero le costó bastante trabajo. Algunos fueron comprados a coleccionistas privados a precios altos. Algunos de los de oro fueron adquiridos de museos. Xie Ziyu estaba de pie al lado. Un destello oscuro pasó por sus ojos. Fan Yuan tiró de sus labios. Estaba a punto de preguntar qué es esto. Xie Ziyu de repente extendió la mano. En el siguiente segundo, el pesado armazón de luces y el equipo de sonido. La cara del personal cambió drásticamente, pero ya era demasiado tarde. Desde arriba llegó el estruendo del funcionamiento mecánico. En el siguiente segundo, el pesado soporte de luces y el equipo de efectos. Cayó de repente. Sala de relámpagos. Liu Ruyan agarró a Xie Ziyu con fuerza. Lo protegió en su abrazo, mientras el cuchillo rodaba a un lado. Mientras tanto, Fan Yuan permanecía en su lugar, mirando con los ojos abiertos como una sombra se acercaba a él. Dolor severo. Cayó en un charco de sangre. En su última conciencia, era la voz asustada de Liu Ruyan gritando Fan Yuan. Pero él sabía. Él sostiene a otra persona en sus brazos. Fan Yuan tuvo un sueño muy largo. En el sueño, Liu Ruyan, de 14 años, aún llevaba uniforme escolar, con moretones en la comisura de los labios, pero sonriendo con desinhibición. Él le estaba aplicando medicamento. Al mismo tiempo, con los ojos enrojecidos, le gritó, ¿estás loco? Eres una chica. ¿Cómo vas a buscar a esos chicos? Sé que eres cinturón negro en taekwondo, pero aunque fueras Ultraman, no puedes golpear así. Él levantó una ceja, sin preocuparse. ¿Quién les dio permiso a esos chicos para que te acosaran? No está bien que te intimiden. La chica inclinó la cabeza. Su mirada era ardiente y decidida. Aunque soy una chica, pero tú eres mi futuro esposo. Mientras yo esté aquí, no puedes lastimarte. Fan Yuan en el sueño tiene el rostro bañado en lágrimas. No pudo evitar gritar su nombre, Liu Ruyan. ¿Por qué siempre eres tan bueno conmigo? Pero él parecía no escuchar. Tomando de la mano a él, que también tiene 14 años, se da la vuelta y se aleja. La imagen gira repentinamente. En la realidad, Liu Ruyan protegía a Xie Ziyu. Dejó que lo hirieran, con su sangre manchando la vista. Él abrió los ojos de repente. Las lágrimas empaparon la almohadilla. Aún no se había recuperado. Al siguiente segundo vi. ¿Qué hacer con Xie Ziyu cubriéndose la cara por la culpa? Todo es culpa mía, no debía haber tirado de esa cuerda. Si no tiro, el señor Fan no habría tenido problemas. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Liu Ruyan, resignada, le secó las lágrimas. Realmente, Xie Ziyu asintió. Si he cometido un error, debo asumir la responsabilidad. De lo contrario no puedo dormir. Liu Ruyan lo abrazó suavemente. Entonces llámame esposa. Xie Ziyu se quedó atónito. ¿Qué significa que no abra los ojos? Llamó en voz baja esposa. Liu Ruyan le acarició el cabello. Con voz suave, ya que me llamas esposa. Debes hacer lo que yo diga. Tengo mi propia manera de manejar esto. No tienes que preocuparte por ello. Xie Ziyu solo pudo irse. Fan Yuan observó en silencio esta escena.
Su dedo tocó inconscientemente el vaso en la mesita de noche. ¡Pum! Liu Ruyan se dio la vuelta de golpe. Al darse cuenta de que él estaba despierto, se acercó rápidamente, sus ojos llenos de preocupación. ¿Cómo estás, Ayuan? ¿Cómo estás? ¿Te duele en alguna parte? Él tomó su mano, sintiéndose culpable y disculpándose. Estaba tan confundido en ese momento que te confundí con otra persona. Fan Yuan cerró los ojos. No reveló su mentira. Solo preguntó suavemente, ¿y Xie Ziyu? Liu Ruyan frunció ligeramente el ceño. Pensó que él iba a buscarle problemas a Xie Ziyu. Inmediatamente explicó que no lo hizo a propósito. Sin embargo, esto realmente fue un error de su parte. Ya lo he castigado severamente. Fan Yuan recordó que le había pedido a Xie Ziyu que lo llamara. Foto del marido. Pensó, es este tipo de castigo. Eso es, de hecho, bastante severo. Él no dijo nada. No lo cuestionó con ira porque lo había confundido. Tampoco lo acusó de manera histérica por su parcialidad. Dijo con calma que tenía hambre. Liu Ruyan lo estaba mirando sus ojos. Finalmente notó algo extraño. Estaba demasiado tranquilo como un estanque muerto. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero Fan Yuan repitió de nuevo que tenía hambre. Eso desordenó completamente sus pensamientos. Solo pudo reprimir su inquietud y asentir suavemente. Esposo, iré a comprarte algo de comer. Espera un momento, él tomó las llaves del coche y salió apresuradamente. Se cerró por dentro. Momento. Fan Yuan no pudo contener las lágrimas por más tiempo, pero él inmediatamente levantó la mano para secarse. Miró por la ventana. Resplandor de la luz solar, pero no iluminaba su corazón. Solo el amor puede llevar a la histeria, y solo el odio puede hacer que uno no se atreva a gritar. Pero ahora él no sentía amor ni odio por Liu Ruyan. Liu Ruyan rechazó todos sus trabajos. Siempre a su lado, cuidando a Fan Yuan en el hospital. Él lo alimentó personalmente. Le aplicó medicina. Incluso se despertaba a medianoche. Siempre tenía que asegurarse de que no había pateado la manta. Pero Fan Yuan siempre estaba tranquilo. Hasta el día del alta. Liu Ruyan pensó que lo había arruinado. Organizó una gran fiesta especialmente para él, para celebrar su recuperación. El salón de banquetes es magnífico. Torres de champán apiladas como montañas. Los invitados bebían con entusiasmo. Una mezcla de éxito y tristeza. Todos estaban envidiando. El señor Liu realmente adora al señor Fang hasta los huesos. Dijo que todos estos regalos son de edición limitada. Algunos incluso fueron comprados en una subasta. El señor Fang realmente tiene buena suerte. Fan Yuan estaba en medio de la multitud. No tenía una pizca de sonrisa en su rostro. Liu Ruyan finalmente no pudo aguantar más. Tirarlo a un rincón. Le preguntó en voz baja si todavía estaba enojado. Señale el interior de la muñeca de Masata. Con un tono que intentaba complacer, lo juro. Te juro que realmente me equivoqué de persona. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones, esposo mío? Dices que debería ir, ¿está bien? Fan Yuan no miró. De repente sonrió. Despedir a Xie Ziyu. Liu Ruyan tenía una expresión ligeramente preocupada. El tono se suavizó un poco. La situación económica es difícil. Los padres están enfermos. ¿Por qué hacerlo tan drástico? Fan Yuan lo miró en silencio. Justo antes dijo que haría cualquier cosa, pero en cuanto se trata de Xie Ziyu, inmediatamente se echó atrás, justo cuando iba a hablar. El teléfono de Liu Ruyan sonó de repente. Era Xie Ziyu. Al otro lado del teléfono. Él gritaba, gerente Liu, sálvame. Alguien reunió a un grupo de matones. Dicen que quieren matarme. Liu Ruyan cambió de color y dijo, ¿qué dijiste? ¿Dónde estás ahora? Pero la llamada ya había terminado. Liu Ruyan se puso pálida. De inmediato volvió a marcar, pero no pudo volver a comunicarse. Miró hacia Fan Yuan. Su mirada pasó de la ansiedad a la duda y luego a una ira reprimida. ¿Dónde está Xie Ziyu? Su voz se volvió tensa. Aún es bastante controlado. El corazón de Fan Yuan se cerró con fuerza. No le cree. Ni siquiera necesita verificar. Ya está convencido de que fue él. Casi dice, ¿me sospechas? No hay duda. Se frotó las cejas. Solo que él dijo en la llamada que alguien quería hacerle daño. ¿Está bien? La voz de Fan Yuan tembló. ¿Crees que fui yo quien lo hizo? Liu Ruyan guardó silencio por un momento. Dijo en voz baja, no dije eso. Solo que la situación es urgente ahora. Te pones así de nervioso por una sola llamada de él. Fan Yuan de repente se rió. Pero al final del año, todo estaba helado. Liu Ruyan, ¿cuál es tu relación con él? Su ceño se frunció aún más. Ahora es una cuestión de vida o muerte. ¿Tienes que sentir celos en este momento? Fan Yuan, celoso, tenía una voz tan suave como una pluma cayendo. ¿Crees que esto es celos? Liu Ruyan inhaló profundamente. Intentó suavizar su tono de voz. Realmente no tengo nada con él. Pero ahora podría estar en problemas. Dime primero si eres tú. No fui yo, Fan Yuan, quien lo interrumpió. Cada palabra me corta como un cuchillo, lo diré una vez más. No sé dónde está. Tampoco he dejado que le hagan algo. Liu Ruyan lo miró fijamente. La ansiedad de fin de año se hacía cada vez más evidente. El tiempo pasaba segundo a segundo. No podía comunicarme con el teléfono de Xie Ziyu. Finalmente, él perdió toda la paciencia. Agarra la muñeca de Fan Yuan.
La fuerza era tal que casi le rompía los huesos. A Joan, te dije que ya lo había castigado. ¿Por qué insistes en matar a alguien así? Tú también tendrás que asumir la responsabilidad legal. No tengo tiempo para tus tonterías. Dime, ¿dónde está realmente Ciesillo? El rostro de Fan Joan palideció por el dolor, pero se empeñó en repetir que no sabía. No sé cuántas veces me preguntes, no lo sé. Liu Ruyan estaba completamente enfadada. Fan Joan, realmente pareces alguien a quien nunca he conocido. Lo apartó con rabia. Fan Joan retrocedió unos pasos. Su parte baja de la espalda chocó fuertemente contra la esquina de la mesa. La frente está grabada en el afilado edificio decorativo. La sangre brotó de inmediato. A su alrededor, gritos de gerente Liu. El señor Fang está herido. Pero Liu Ruyan estaba perdida en sus pensamientos. Ella salió sin mirar atrás, mientras hacía una llamada, y ordenó en voz alta que revisaran las cámaras de seguridad de inmediato. El lugar donde apareció Ciesillo por última vez. Fan Joan se levantó lentamente, agarrándose a la esquina de la mesa. La sangre caía por su frente, cálido y pegajoso. Él no siente el dolor, comparado con el dolor de tener el corazón destrozado. ¿Qué importa esta herida? Él miraba fijamente en la dirección en la que se iba Liu Ruyan. De repente, sonrió. ¿Cómo podría importarle? Ahora su mente y su corazón estaban llenos de Ciesillo, así como antes estaba obsesionado con él. Algunas personas se acercaron en pánico, queriendo llevarlo al hospital, pero él simplemente sacudió la cabeza suavemente. Apartó todas las manos que lo sostenían. Una persona salió del salón de banquetes. Justo cuando salió, hubo un estruendo. De repente, un gran estruendo sonó detrás de él. Fan Joan se dio la vuelta y vio la placa que decía Liu Ruyan. La placa dorada que decía Liu Ruyan ama a Fan Joan por toda la vida. Cayó pesadamente al suelo, roto por la mitad. Él miró la placa. De repente se rió en voz alta. Riendo, las lágrimas comenzaron a caer por Liu Ruyan. Resulta que tu vida entera es solo un segmento. Fan Joan regresó solo a casa. Él trató en silencio la herida en su frente. Luego comenzó a recoger sus cosas. La figura de colección que Liu Ruyan le regaló. Anillo y reloj. La tarjeta que él escribió a mano. El álbum de fotos que tomaron juntos. Todas las cosas relacionadas con él. Fueron metidas en cajas de cartón. Una y otra vez, las arrojó al cubo de basura de abajo. Cuando tiró la última caja, el viento helado sopló sobre su mejilla. Él estaba de pie bajo la farola. De repente se sintió ridículo. Recuerdos que antes valoraba como un tesoro. Ahora no son más que desechos en un montón de basura. El momento de dar la vuelta. Una bolsa de yute se le echó bruscamente sobre la cabeza. No tuvo tiempo de luchar. Un dolor agudo le atravesó la nuca. Oscuridad ante mis ojos. Perdió completamente la conciencia. Al despertar, Fan Joan se encontró todavía en la cama. Sus manos estaban atadas a la espalda. La boca está bien tapada a través del saco. Vio a Liu Ruyan y a Ciesillo. Estaban sentados en un sofá elevado. Estaba rodeado de guardaespaldas. Los guardaespaldas informaron respetuosamente al señor Liu. Atrapado, este es el señor Fang. Es el jefe de los matones que enviaron a intimidar al señor Xie. Ciesillo tomó la mano de Liu Ruyan. Su voz era suave como el humo. ¿O mejor lo dejamos así? Has llegado a tiempo. En realidad, yo tampoco tuve problemas. Liu Ruyan soltó una risa fría. No. Los largos dedos de ella acariciaron suavemente el rostro de Ciesillo. El tono era tan suave que no podía soportar tocar a Joan. Pero él se atreve a intimidarte. Siempre tengo que darte una explicación. La superficie helada del agua reflejaba una luz pálida y aterradora. Entonces, haré de esto un ejemplo para los demás, para que no se atreva a hacer algo así de nuevo. Fan Joan sintió frío por todas partes. Finalmente entiende. Todo esto fue un montaje de Ciesillo. Después de que Ciesillo fingiera ser golpeado por matones, Fan Joan se sentía helado por completo. Él es el que acosa a su propio jefe. No fue para complacer a Liu Ruyan. Sin saberlo, lo torturara, él lucha con todas sus fuerzas. Quería gritar el nombre de Liu Ruyan, pero tenía la boca tapada. Solo podía emitir un leve sollozo. Ciesillo suspiró con compasión, sé un poco más suave. Después de todo, él es el hombre del señor Fang. Liu Ruyan tiene una mirada fría. Nadie se atrevería a bullarte. Haré que sepa lo que significa ser peor que la muerte. Al siguiente segundo, Fan Joan fue arrastrado al escenario. Debajo hay una piscina de más de 10 metros de profundidad. La superficie del agua helada reflejaba una luz pálida. El agua en los pulmones salpicaba mezclada con hilos de sangre. La cuerda fue empujada bruscamente desde el borde de la plataforma alta. El agua fría y helada de los trozos de hielo inundó instantáneamente el saco. La enorme fuerza del impacto hizo que sus órganos internos se sintieran como si fueran golpeados por un gran martillo. El agua entraba por sus fosas nasales. La asfixia le hizo ver negro ante sus ojos. El ahogo le hizo ver negro ante sus ojos. Sus pulmones se sentían como si fueran apuñalados por innumerables agujas. Instintivamente se encogió de dolor. El débil grito de auxilio fue ahogado por el agua. El saco, empapado de agua, se volvía cada vez más pesado. Pesaba como un bloque de plomo, arrastrándolo hacia abajo. Luchaba con todas sus fuerzas, pero la cuerda se enredaba cada vez más.
Lo estrangulaba hasta casi hacerle perder el aliento. En el momento en que está a punto de desaparecer, la cuerda se tensó de repente. Lo sacaron del agua, pero él tosía violentamente. El agua en los pulmones salpicó mezclada con hilos de sangre. No tuvo tiempo de recuperar el aliento. Su cuerpo fue empujado hacia abajo una vez más. 2 veces. 3 veces. Cada caída era como ser arrojado a un pozo de hielo. Cada vez que lo levantaban era como si le estuvieran desollando, una y otra vez. Peor que la muerte, la conciencia de Fan Yuan se volvía cada vez más difusa. Solo quedó un zumbido ensordecedor en mis oídos. Una sopa ardiente en los pulmones. Como si en cualquier momento fuera a estallar. No sabía cuántas veces lo habían levantado. Xie Ziyu finalmente no pudo soportar más y se acercó a Liu Ruyan. No lo tortures más, dijo Liu Ruyan con una risa fría, aún no ha terminado. Aceptó el tubo de hierro que le pasó el guardaespaldas. Camina hasta Fan Yuan. Quien se atreva a tocar a mi gente, pagará el precio. ¡Pam! El primer golpe cayó pesadamente en su espalda. Fan Yuan atacó ferozmente, como si lo hubieran electrocutado. Un dolor agudo estalló desde su columna vertebral. Se extendió instantáneamente a sus extremidades y a todo su cuerpo. Mordió con fuerza la tira de tela en su boca. Sin embargo, aún emitió un gemido ahogado y un golpe sordo. Pasaron por encima de sus dedos expuestos con fuerza. Cayó al suelo como un muñeco de trapo. Cada golpe parecía querer romperle los huesos y hacer estallar sus entrañas. Fan Yuan puede sentir. Un líquido tibio brotaba de la comisura de su boca, goteando por su mandíbula hasta el suelo. Las 99 veces que él mismo las había golpeado. Después de un tiempo de golpearlo, Fan Yuan ya no puede sentir el dolor. Su conciencia comenzaba a nublarse. Su visión se oscurecía por momentos. Su cuerpo parecía haberse desgarrado en pedazos. Y parecía que lo habían lanzado a una picadora de carne. Cuando cayó el último golpe, estaba desplomado en el suelo como un muñeco de trapo. La charca de sangre bajo él seguía expandiéndose, empapando su ropa, tiñendo el suelo de rojo. Crack, levantó su brillante zapato de cuero. Aplastaron con fuerza sus dedos que estaban al descubierto. El sonido de los huesos de los dedos rompiéndose era claramente audible. Fan Yuan estaba convulsionando por todo el cuerpo, pero ni siquiera pudo emitir un grito de dolor. Liu Ruyan finalmente retiró su pie satisfecha. Se dio la vuelta y se lanzó a los brazos de Xie Ziyu. Sus largos dedos acariciaron suavemente su cabello desordenado. ¿Te asustaste cuando hice eso antes? Está bien. Después de esto, nadie te causará problemas. Les hizo un gesto a los guardaespaldas. Como si estuviera desechando una basura, lo arrojó de vuelta. Después de decirlo, se marchó con Xie Ziyu sin mirar atrás. Los tacones resonaban en la sangre con un sonido pegajoso. La tira de tela en la boca de Fan Yuan finalmente se aflojó. Usó sus últimas fuerzas. Gritó su nombre, Liu Ruyan, con voz ronca. Su voz era débil, como un susurro en el viento, pero agotó todas sus fuerzas. Su paso se detuvo de repente, pero Xie Ziyu se desmayó de repente. Se recargó en su hombro, abrazando su cintura. Ruyan, de repente me duele mucho la cabeza. Liu Ruyan inmediatamente retira su pie. Ahora mismo no me importaba la ilusión. Con ansiedad, tomó su mano. Te llevaré al hospital de inmediato. Él se alejó dando grandes pasos, sin mirar atrás. Fan Yuan miró su figura y de repente sonrió. Mientras reía, las lágrimas se mezclaron con la sangre y rodaron por su rostro. Solo con que él mirara hacia atrás, él sabría. En este momento, quien estaba siendo torturado hasta la muerte por él, era la persona que él llevaría en su corazón, pero no lo hizo. Sus ojos estaban completamente llenos de deseo sanguíneo. Fan Yuan, cuando estaba consciente, descubrió que había sido arrojado al suelo de la villa. Estaba empapado de pies a cabeza. Sus huesos dolían como si estuvieran triturados. Subió con dificultad. Cada movimiento. La herida en su espalda dolía como si se estuviera desgarrando. Sus dedos estaban tan hinchados que no tenían forma. El lugar donde se rompió el hueso púbico mostraba un horrible color morado. El teléfono vibró en el bolsillo. Él temblando lo sacó. Dio 2 mensajes. El primer mensaje es de Liu Ruyan, enviado por esposo. Yo no era bueno antes. No debí enojarme contigo. Simplemente no quiero que cometas un error. He estado cuidándolo en el hospital estos días. Estaré cuidando a Xie Ziyu en el hospital, así que no volveré por unos días. Espera a que él se recupere para volver a estar contigo. Fan Yuan miró fijamente la pantalla y de repente estalló en lágrimas. ¡Qué ridículo! Él lo torturó. Casi muerto, pero aún podía llamarlo esposo como si nada. Ni siquiera se dio cuenta de que había desaparecido. El segundo era una notificación de que la cancelación de identidad fue exitosa. Señor Fang, su solicitud de cancelación de información de identidad y cambio de nombre ha sido aprobada. De inmediato, tuvo efecto. Fan Yuan apretó con fuerza el teléfono, poniéndose pálido. Finalmente, él puede irse. Se esforzó por levantarse. Se cambió a ropa limpia. Luego recogió la maleta que ya había preparado. Las cosas que pertenecían a él en esta casa. Él se lo llevó todo. A excepción de 2. La primera es el collar de pareja que Liu Ruyan le regaló a los 18 años. Microvigilancia oculta en el colgante del collar. Cuando se lo regaló, dijo a Yuan: quiero saber lo que haces en todo momento.
En ese momento, él se sentía dulce. Ahora solo siente ironía. Probablemente no lo ha visto durante mucho tiempo, pero si lo ve, lo sabrá. Fue él quien lo empujó repetidamente desde el alto pedestal. Fue él quien personalmente le dio 99 azotes. Fue él quien aplastó sus huesos con sus propias manos. La segunda cosa son las cartas de amor que él le escribió mientras lo cortejaba. Un grueso montón, sobre papel amarillento. Aún quedan notas de su juventud. Hoy vi que llevabas una camisa blanca. Mi corazón late tan rápido que siento que voy a morir. Joan, espera a que me gradúe y nos casaremos, ¿de acuerdo? No puedo esperar ni un día más, Joan. Te amaré por siempre y solo te amaré a ti. Fan Joan acarició suavemente esos recuerdos. De repente, recordó aquel año en que tenía 18 años. Él lo abrazó con los ojos rojos y le dijo, Fan Joan, sin ti, no puedo vivir. Las promesas que lo hacían sentir tan emocionado que no podía dormir. Ahora parecen absurdas cada una de esas palabras. El collar Fan Joan y la carta de amor se colocan sobre la mesa de café. Luego, se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Antes de salir, arrojó su teléfono al cubo de basura. Junto con todo su pasado, lo enterró. De aquí en adelante, en este mundo, no más que eso. Fan Joan, que lloraría por Liu Ruyan. Cuando el avión despegó, Fan Joan miraba las luces de la ciudad que se hacían cada vez más pequeñas por la ventana. En trance, vio a Liu Ruyan, de 18 años, de pie entre las nubes. Ella le sonrió al siguiente segundo. El dolor explotó desde la punta de la lágrima. La ilusión desapareció. Él mordió su labio con fuerza. El sabor a sangre se esparció en su boca. Señor, ¿necesita ayuda? La mujer a su lado dejó el revista que tenía en la mano. Notó agudamente el sudor frío en la frente de Fan Joan. Fan Joan negó con la cabeza. Hundió más su rostro en la bufanda. Aún conservaba el olor de un producto barato. Era algo barato que compró en el baño del aeropuerto. Estoy bien, su voz era ligera como una pluma. Es un producto barato que compró al azar en el baño del aeropuerto. Bai Ningbin lo miraba. Este joven que emanaba una sensación de incongruencia. Llevaba un abrigo color camello claramente un tamaño más grande. En su dedo anular de la mano izquierda había marcas de llevar un anillo por mucho tiempo, pero su mano derecha estaba extrañamente torcida. Lo más inquietante era que, incluso a 26 grados en la cabina, seguía temblando inconscientemente. Soy médico. Bai Ningbin le pasó un pañuelo. ¿Te ves mal? Cuando Fan Joan tomó el pañuelo, Bai Ningbin notó el moretón en la parte interna de su muñeca. Esa es una marca que solo deja un atado profesional. Bai Ningbin se dio cuenta. Esta no es una víctima común de violencia doméstica. Gracias Fan Joan por sostener el pañuelo en tu palma, pero no se utiliza. No podía dejar ninguna huella, especialmente ahora, pero tan pronto como el avión aterrizara. Liu Ruyan, aunque diera vuelta a la tierra, no podría encontrarlo. De repente, un agudo dolor subió desde su abdomen. Fan Joan sintió que se oscurecía su visión. Sintió un líquido tibio fluir de su nariz. Él, de manera instintiva, intenta tocar. En la yema de los dedos aparece un rojo pegajoso. Bai Ningbin tiró del cinturón de seguridad. Azafata. Necesitamos asistencia médica de emergencia aquí. A la vista de la protección, Fan Joan vio los dedos largos de la mujer. Desabrochó rápidamente su cuello. Es realmente extraño. Ella, sorprendentemente, recordó las manos de Liu Ruyan en ese momento. Aquellas manos también hicieron lo mismo anoche. Desabrochó los botones de ciesillo. Fan Joan sintió que era sostenido por innumerables manos. Cuando las hojas de sauce caídas flotan en el mar durante la tormenta, recordó la sensación de ser empujado a la piscina. El dolor punzante del agua helada vertiéndose en los pulmones. La sensación de ardor de las fibras del saco rozando mis mejillas. Lo más doloroso fue la frase de Liu Ruyan, la persona que me conmueve. Tendría que pagar el precio. Cada palabra era como un cuchillo en su corazón. Los bocadillos eran también el último momento antes de desvanecerse. Fan Joan escuchó su propia risa ronca. Es irónico, las costillas que Liu Ruyan rompió con sus propias manos. En este momento, estaban clavadas en sus pulmones. Siempre decía que la protegería de cualquier daño, pero al final, se convirtió en la persona que más la hirió. Las luces de la cabina titilaban sobre su cabeza. La camisa de Bai Ningbin estaba empapada de sudor. Este hombre desconocido. La vida se le escapa de las manos poco a poco. Una intuición indescriptible, que le impedía quedarse de brazos cruzados. Con Chen preguntó en voz baja al médico si necesitaban un descenso de emergencia. Fan Joan, en coma, de repente tuvo espasmos violentos. Bai Ningbin lo sujetó. Se volvió hacia Con Chen y le dijo que contactara al aeropuerto para preparar una ambulancia. El paciente tiene múltiples fracturas y hemorragias internas que necesita. Antes de que terminara de hablar, su muñeca fue repentinamente agarrada. Sus ojos, que parecían perdidos, milagrosamente se enfocaron por un momento. Bai Ningbin vio que dentro había una resolución aterradora. Sin hospital. Cada vez que Fan Joan decía una palabra, había espuma de sangre saliendo de la comisura de sus labios. Con eso, Bai Ningbin se quedó atónita. Él asintió como si estuviera guiado por un poder extraño. Tengo una residencia de ancianos en los suburbios. Se despertó con el olor a desinfectante.
La luz del sol filtrándose a través de las cortinas caía sobre la sábana. Fan Yuan está mirando directamente al techo. Por un momento, no podía distinguir si era realidad o un sueño, hasta que una voz suave de una chica llegó desde un lado. «Despertaste». Él giró bruscamente la cabeza hacia un par de ojos serenos. La mujer sostiene un expediente médico. Al verlo despertar, lo cierra con calma. Sufrió una hemorragia interna y quedó inconsciente en el avión. Hice un tratamiento de emergencia. ¿Cómo te sientes ahora? Fan Yuan inconscientemente tocó su abdomen. El dolor se ha aliviado mucho, pero la piel se ve aterradora. Aún persiste un dolor sordo. Él abrió la boca. Su voz era ronca. Gracias. La mujer asintió. Le ofreció un vaso de agua tibia. Me llamo Bai Ningbin. Soy doctora, este es mi sanatorio privado. Es muy seguro, el vaso está tibio. Las yemas de los dedos de Fan Yuan, inconscientemente, se esparcían en desprecio. Él bajó la mirada y guardó silencio por un momento. Dijo en voz baja, me llamo Fang. Fan Yuan se quedó en el sanatorio. Bai Ningbin venía todos los días a revisar a los pacientes. Pero, además de las preguntas médicas necesarias, nunca indagaba sobre su privacidad. Hasta que un día, durante el cambio de vendaje, la enfermera accidentalmente tocó la bandeja. El sonido de los instrumentos metálicos cayendo al suelo deja que Fan Yuan tiemble violentamente. Su cuerpo se encogió por un reflejo condicionado. El escudo de mano de Bai Ningbin en el aire. Él observó su postura instintiva de protegerse las costillas. El incidente barrió el moretón no desaparecido en su muñeca. De repente, dijo que esas heridas no eran causadas por un accidente. El cuadrado y el círculo respiran al unísono. Bai Ningbin no lo presionó. Hizo que Fan Yuan temblara de repente. Su voz era suave, si no quieres hablar, no tienes que responder. Pero si necesitas algo, los abogados y policías aquí pueden ayudarte. Hoja de perforación. Fan Yuan sacudió la cabeza. Bai Ningbin no dijo nada. Al dar la vuelta, Fan Yuan de repente lo llamó para agradecerle. Al volverse, vio. Una leve sonrisa apareció en su pálido rostro. Realmente ya no lo necesito. Los días en el sanatorio eran tan tranquilos que parecían irreales. El cuerpo de Fan Yuan se recuperó gradualmente. A veces él va al jardín a tomar el sol. Una tarde, él pasó por la sala de reuniones. Sin querer, escuchó a Bai Ningbin discutiendo con alguien. La otra parte se aferra a este precio, no podemos ceder. Pero los datos del mercado claramente muestran. Su valoración está inflada al menos un 30. Fan Yuan detuvo su paso. Sin saber por qué, empujó la puerta. Todas las miradas se dirigieron hacia él al unísono. Bai Ningbin frunció el ceño. Fan Yuan movió los labios ligeramente. Señaló el informe financiero en la pantalla de proyección. Después de un momento, habló. La previsión de flujo de caja en la página 3 tiene problemas. Ellos ocultaron una parte de la deuda. Si calculamos de esta manera. De hecho, el error debería ajustarse hacia arriba. La reunión estaba en un silencio absoluto. Bai Ningbin lo miró fijamente durante unos segundos. De repente, empujó el documento hacia él y continuó hablando. Al día siguiente, Bai Ningbin le empujó un contrato frente a él. La fusión se resolvió. Si estás interesado, puedes venir a mi empresa como asesor estratégico. Fan Yuan se enderezó y de repente sonrió. No tienes miedo de que sea un espía comercial. Bai Ningbin se apoyó en la mesa. El pez cangrejo tenía un rostro pálido. Por supuesto, no encontré nada. Pero mi intuición me dice, eres digno de confianza. En la sala VIP del hospital. Él lo miró con calma. He investigado tu pasado. Está cubierto por el aroma de los lirios que están al lado. Liu Ruyan está sentada al borde de la cama. Sostiene un tazón de sopa de pollo humeante en las manos. La cuchara hace un sonido claro al chocar suavemente. El pez toma otro sorbo. Él acerca la cuchara a los labios del pez. Su voz es tan suave que podría gotear agua. He cocido durante 4 horas. Limpié todo el aceite. El rostro del pez cangrejo estaba pálido, conteniendo una sonrisa, con su mano pinchando. Sus pestañas proyectan una sombra bajo la luz. Ruyan, estás aquí conmigo. ¿El señor Fang no le importará? Liu Ruyan lo interrumpe. En lugar de estar tan seguro como si se estuviera convenciendo a sí mismo. El Yuan es el más sensato. Pero cuando él dejó el tazón, una cuchara muerta choca con una mesa de café de cristal. Emitió un sonido agudo y repentino. Ese sonido era como una aguja. De repente se clavó en su sien. No ha habido noticias de Fan Yuan durante 3 días. Sacó su teléfono. A Yuan es el más comprensivo. Es una roca dormida llena de balas. 17:03, cariño. Volveré más tarde. 22:47, ¿sigues enojado? Las 9:15 del día siguiente. A Yuan contesta el teléfono. El último mensaje se quedó en esta mañana. Una burbuja verde cuelga solitaria en la parte superior del cuadro de diálogo. Voy a hacer una llamada. Él se levantó de repente. El dobladillo de su falda hizo volcar el taburete. Toma de la escalera de incendios en el pasillo. Liu Ruyan presionó el botón de marcar por tercera vez. La chica mecánica repitió en chino e inglés. Pero las palabras no fueron contestadas. Ese sonido resonaba en la vacía escalera. Se forma un eco extraño. Volvió a marcar el teléfono de su asistente, Xiao Chen. Vas a la villa ahora.
Él reflexionó por un momento. No dije que quería confirmar la ubicación de Fan Yuan. Solo dijo que quería revisar el sistema de acceso de la villa. Aproximadamente media hora después, el asistente respondió diciendo, Director Liu, el sistema de seguridad de la villa muestra que todo está normal. Exactamente. ¿Qué es? El triturador de basura de la cocina no se ha encendido durante 3 días. El registro del mayordomo inteligente muestra. La última vez que se usó fue el día que Sini salió de casa. La respiración de Liu Ruyan se detuvo por un momento. Fan Yuan tiene obsesión por la limpieza. Nunca dejaría la basura de la cocina durante la noche. El sonido familiar que emite la huella dactilar. La luz del sensor de entrada se enciende, pero la oscuridad frente a él no dejó ninguna luz. Incluso desde que abrió la puerta hasta ahora. La villa está siempre en completo silencio. Su voz se está elevando. En la sala, el eco inicial no tuvo respuesta. La tenue rosa en el aire. El perfume ya se había desvanecido casi por completo. En su lugar, había una sensación helada de vacío. Liu Ruyan se encontraba en la puerta del dormitorio principal de la villa. Su corazón latía inexplicablemente rápido. Una sensación de pánico se apoderó de él, y cuando lentamente empujó la puerta, la escena delante de él lo hizo abrir los ojos de par en par. El armario estaba completamente abierto. No le queda ropa. El perfume masculino que él solía usar estaba en el tocador. Las gafas de sol habían desaparecido por completo. La foto que estaba en la mesita de noche también había desaparecido. Ahora, solo quedaba un marco de fotografía solitario. Su corazón se hundió de repente. Caminó rápidamente hacia la oficina. Abrió el cajón. Pasaporte y documento de identidad. Tarjeta bancaria. Todo lo que podía probar su existencia. Había desaparecido. Solo había 2 cosas reposando tranquilamente sobre la mesa de café. Un collar y una carta de amor amarillenta de Yida. Liu Ruyan, temblando, tomó el collar. Este fue el que le regaló en el cumpleaños número 18 de Fan Yuan. Durante todos estos años, nunca se lo había quitado. Y ahora Fan Yuan no está por ningún lado. Este collar se quedó aquí solo. Liu Ruyan no se atreve a creerlo. Esa peor posibilidad. Sacó su teléfono y volvió a marcar el número de su asistente. Ve a comprobar el paradero de Fan Yuan ahora. Usa todas tus conexiones. La tercera piscina también tiene que encontrarlo. Al otro lado de la línea, respondieron de inmediato. Por un momento, solo escuchaba el sonido de las teclas siendo pulsadas. Liu Ruyan nunca había sentido que el tiempo pasara tan lentamente. Un momento después, la voz dudosa del asistente sonó, Director Liu. La información de identidad del señor Fan ha sido cancelada. Cancelar la identidad. ¿Por qué Fan Yuan elegiría de repente cancelar su identidad? Durante el tiempo que él no estuvo. ¿Qué ha sucedido realmente? Los ojos de Liu Ruyan temblaban. Su mano se apretó sin darse cuenta. Se volvió pálido como la muerte. El dolor punzante en su palma le recordó, cierto. Y collar. Tal vez haya pistas sobre el paradero de Fan Yuan. Se da la vuelta bruscamente y corre hacia la oficina para reproducir la grabación. Pero la imagen de la cámara de seguridad que apareció ante él, en el instante en que la tela cayó. En la imagen, Ciesillo está de pie al borde de la plataforma alta, con una sonrisa fría en los labios. Y el hombre en el saco estaba luchando. Se dio la vuelta bruscamente y corrió hacia la oficina para sacar el video. Él pudo ver claramente esa cara. La respiración de Liu Ruyan se detuvo. Un rostro pálido. Un labio desordenado. Manchas de sangre brotando de la comisura de los labios. Ese es Fan Yuan. Él miraba en su dirección. Sus labios temblaban. Parecía querer decir algo, pero en el siguiente segundo fue empujado por sus propias manos. El sonido del agua salpicando resonó en la sala de monitoreo, y en los oídos de Liu Ruyan solo quedó un agudo zumbido. Él apretó la cadena con fuerza, volviéndose pálido. Una nueva dulzura surgió en su garganta. De repente, Liu Ruyan pareció darse cuenta de algo. Arrastra la barra de progreso. De repente los dedos se detuvieron. La sonrisa que se escapa por la comisura de sus labios es tan evidente, como si también estuviera burlándose de Liu Ruyan frente a la pantalla. Él fija la mirada en esta cara que se ha vuelto extraña. La respiración se vuelve cada vez más agitada. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Hospital General Liu. La voz del asistente llega desde el otro lado del teléfono, pero él es interrumpido bruscamente por un coche. Su voz está tan ronca que apenas se entiende. Voy para allá ahora mismo. Los neumáticos emiten un chirrido agudo en el suelo. No te preocupes, no podrá rastrearlo. Ya he destruido los registros médicos de esa perra. También se ha mejorado la vigilancia en la villa. ¿Quién le dijo que no supiera lo que le conviene? Se lo merece, cada palabra es como una aguja envenenada, que perfora su última pizca de autoengaño, haciéndolo sufrir 1000 heridas. La puerta de la habitación fue empujada con fuerza. Liu Ruyan estaba en la puerta. Un rostro sombrío que daña a la gente. El teléfono de Ciesillo cayó al suelo. Ruyan, ¿cómo sabes que es Fan Yuan? La voz de Liu Ruyan es aterradoramente baja y ronca, como un demonio que ha salido del infierno. El rostro de Ciesillo se volvió pálido al instante. Sus dedos se apretaron inconscientemente sobre la sábana. No sé de qué estás hablando. El hombre en el saco. Él lo agarró fuertemente de la muñeca, con tanta fuerza que casi rompe sus huesos.
Ya sabías que era él, ¿verdad? Las lágrimas de Xie Ziyu brotaron al instante. Ruyan, me has hecho daño. Pero Liu Ruyan no hizo caso. Sus ojos rojos lo miraban fijamente, esperando una respuesta. Yo, solo te amo demasiado. Su voz temerosa sonaba fragmentada. Temo que él te quite de mí. No puedo hacer nada. La mirada de disgusto de Liu Ruyan se posó sobre el cuerpo de Xie Ziyu. Inmediatamente él soltó su mano, como si hubiera tocado algo sucio. Su mirada recorrió el lugar por un momento. Finalmente se detuvo en el cuchillo de fruta sobre la mesita de noche. La fría luz reflejada mostró su rostro distorsionado. También reflejó los ojos súbitamente aterrorizados de Xie Ziyu. No puedes retroceder apresuradamente. El estante de hojas rojas colapsó de repente. La luz fría y blanca iluminaba la oficina de Liu Ruyan. Frente a él había un montón de documentos abiertos. Entre ellos se incluía desde hace tiempo. ¿Cómo le hizo esto en secreto a él y a Fan Yuan? Sembrar discordia. En este, había una pila de documentos enviados por un detective privado. Fotos y grabaciones. Registros de transferencias. Incluso incluía los testimonios de aquellos matones. Fue el señor Xie quien nos contrató. Se dice que una obra necesita suficiente dinero. Nos hizo fingir que queríamos recompensarlo. En realidad, nunca tuvimos la intención de hacerlo de verdad. Él dijo que mientras el presidente Liu crea en ello, después habría una paga adicional. Los nudillos de Liu Ruyan estaban blancos por la presión. En mis ojos burbujean emociones grises. Desde el principio hasta el final, todo fue un guión de Xie Ziyu. Y él. Así empujó a la persona que amaba al abismo. Cuando Xie Ziyu fue invitado a la oficina por el guardaespaldas, tenía una sonrisa aduladora en su rostro. Ruyan, ¿por qué me buscaste con tanta urgencia? Antes de que terminara de hablar, un montón de documentos fue arrojado violentamente a su cara. La voz de Liu Ruyan al explicar era fría como el hielo. Los papeles se esparcieron por el suelo. Xie Ziyu bajó la cabeza. Al ver esas fotos y los extractos bancarios, su sonrisa se congeló al instante. Yo puedo explicar. Se agachó apresuradamente para recogerlos. Sus dedos temblaban. Alguien debe haberme incriminado. Debe ser Fan Yuan, él me odia. Así que el círculo. Liu Ruyan miraba fijamente a la persona frente a ella. Una calma inesperada. Sacó un bolígrafo grabador del cajón. Presionó el botón de reproducción. Esa perra se lo merece. ¿Quién le dijo que no supiera lo que es bueno? La voz de Xie Ziyu respondió en la oficina. Aguda y maliciosa. Su rostro se volvió instantáneamente pálido. Xie Ziyu forzó una sonrisa. Arrojó esos documentos a un lado. Caminó lentamente hacia Liu Ruyan. Ruyan, ¿me crees? Realmente no hice esas cosas. Sintiendo la mirada fría de Liu Ruyan, su respiración se volvió cada vez más rápida. ¿Me crees? Te amo tanto, Ruyan, ¿no lo entiendes? Extendió la mano y sujetó la barbilla de Xie Ziyu. Hiciste algo así, y aún así dices que me amas. ¿No te parece repugnante? ¿Y tú qué crees, que eres algo bueno? Xie Ziyu levantó la cabeza de repente. La inocencia en sus ojos desapareció por completo. En su lugar, había un odio distorsionado. Liu Ruyan, fuiste tú la que me buscó primero, tú quien primero me buscó. Fuiste tú quien me trató como un sustituto. Fuiste tú quien me hizo creer que me amabas. Él de repente se está deshaciendo de su pasado. Señalando su nariz, se rió fríamente. Eres ciego y no puedes ver quién tiene sentimientos verdaderos y quién es falso. Ahora, ¿a quién le muestras esta profunda emoción? Fan Yuan ya no te quiere. Él preferiría abandonar todo y volar lejos. Ni siquiera quiere mirarte una vez más. Las pupilas de Liu Ruyan se contraen de repente. Su pecho siente como si hubiera sido golpeado por un martillo. Su risa burlona se vuelve más sarcástica. ¿Sabes qué dejó antes de irse? Ese collar fue un regalo tuyo, ¿verdad? También has visto las grabaciones de seguridad, ¿no? Cada golpe. ¿No fueron todos dados por ti personalmente? El aire se volvió pesado por unos segundos. Liu Ruyan de repente se rió. Ella se levantó lentamente. Caminó hacia Xie Ziyu. Se puso de puntillas y acarició su rostro. Los movimientos son suaves como los de un amante, pero su mirada es fría y peligrosa. Tienes razón. Soy yo quien está ciego, dijo en voz baja. Así que ahora es el momento de corregir el error. Xie Ziyu aún no ha reaccionado. La puerta de la oficina se abre de nuevo. Dos guardaespaldas le impiden acercarse. Átalo fuertemente con una cuerda gruesa de cáñamo. Xie Ziyu abrió los ojos de par en par. Casi es derribado por la gran fuerza. Liu Ruyan, no puedes tratarme así. Puedo devolverte ese dinero. Liu Ruyan dio un paso atrás. Lo miró sin expresión mientras lo mantenían con las manos sujetas. ¿Crees que me importa ese poco dinero? Se inclinó hacia su oído. Su voz es suave como el susurro de una serpiente venenosa. Quiero que pruebes lo que es peor que la muerte. Liu Ruyan estaba de pie en el pasillo del hospital psiquiátrico. La fría luz blanca proyecta su sombra alargada. Aún sostiene ese documento en su mano. Ese documento detalla los crímenes de Xie Ziyu a lo largo de los años. Todos los crímenes. Malversación de fondos. Fraude comercial. Lesiones intencionadas. E incluso incluye, como planeó cuidadosamente la trampa de la otra parte. La puerta se abrió. Xie Ziyu estaba acurrucado en una esquina, con vendas aún atadas en su rostro.
Esa era la cicatriz que le quedó después de autolesionarse. Miró hacia arriba y vio a Liu Ruyan. En sus ojos brilló un destello de ataque como humo. ¿Has venido a salvarme? Se arrastró unos pasos de rodillas, pero su cuerpo débil no era suficiente para sostenerlo y completar esos movimientos. Xie Ziyu yacía en el suelo. Su cuerpo estaba cubierto de suciedad. Sus dedos aún estaban aferrados con fuerza a la falda de Liu Ruyan. Liu Ruyan no respondió. Solo se agachó lentamente frente a él. Lo miraba desde una posición elevada. Sus ojos eran fríos como el hielo. Su voz era profunda y tranquila. Xie Ziyu, ¿sabes por qué estoy aquí? Xie Ziyu sacudió la cabeza temblando. Las lágrimas caían mientras decía que sabía que había cometido un error. Realmente sé que he cometido un error, un error. Liu Ruyan soltó una risa fría. Lanzó el documento frente a él. Esto es lo que tú llamas saber que has cometido un error. Xie Ziyu miró hacia abajo y vio el contenido del documento. Su rostro se volvió instantáneamente pálido. Sacudió la cabeza frenéticamente, negando. Estos no los hice yo. Alguien me está incriminando. Ruyan, ¿me crees? Ruyan se inclinó y le agarró la barbilla. Su fuerza era tal que casi le rompía los huesos. ¿Crees que aún voy a creer tus mentiras? Él soltó su mano. Sacó un pañuelo y se secó las manos. Su rostro estaba lleno de asco. Este movimiento hirió profundamente los ojos de Xie Ziyu, pero él me pateó y me echó. Se lanzó hacia Liu Ruin, pero fue pateado a un lado por ella. Xie Ziyu cayó al suelo, gritando histéricamente, Liu Ruin, no puedes tratarme así, te amo tanto, todo lo que hice fue por ti, ¿por mí? La mirada de Liu Ruin se volvió completamente fría. Tú, por tus propios deseos. Arruinó todo entre FNG Yuan y yo. ¿Es esto por mí? Si es así, la frase está bien, pero el contexto global es erróneo. Ella se dio la vuelta y asintió al médico en la puerta. A partir de hoy, su plan de tratamiento será elaborado por mí. El médico le entregó respetuosamente un nuevo expediente. Liu Ruin abrió la primera página. Dice el plan de tratamiento para el paciente No 0487. Control de medicamentos de terapia básica. Prisión perpetua. Xie Ziyu comenzó a luchar frenéticamente. No puedes tratarme así. Liu Ruin, te maldigo. Maldigo que nunca obtengas el perdón de FNG Yuan. Liu Ruin salió de la habitación sin mirar atrás. Detrás se oyó el desgarrador llanto de Xie Ziyu. Ella se detuvo en el pasillo y encendió un cigarrillo. En medio del humo denso, su mirada era opaca. Te acercas con cautela, señor Liu. Según su orden, todos los activos de la familia Xie han sido congelados. Los padres de Xie Ziyu también han sido restringidos en sus movimientos. Asegúrate de que no puedan encontrar al señor Xie. Entendido, señora Liu. Liu Ruin asintió levemente. El doctor le informó a los medios sobre su malversación de fondos. Quiero que sufra una desgracia pública. El asistente asintió y se fue. Liu Ruin apagó el cigarrillo y miró el cielo nocturno. Él sabe que esta venganza no se compara con el daño que sufrió FNG Yuan, pero al menos no dejará que Xie Ziyu tenga la oportunidad de dañar a nadie. Liu Ruin está de pie frente a él y a FNG Yuan, en la villa donde solían vivir juntos. Ha visto el video de vigilancia en su mano innumerables veces, pero los registros ya han sido eliminados por Xie Ziyu. No hay ni una sola pista útil. Continuar buscándolo con la voz ronca. Sus ojos están llenos de venas rojas. Incluso si tiene que poner toda la ciudad de Jingbei patas arriba, lo encontrará. El asistente, aterrado, le entrega un documento al señor Liu. La información de identidad del señor FNG ha sido cancelada. Los registros de entrada y salida también han sido eliminados. Liu Ruin aprieta el puño con fuerza. Se vuelve pálido. Ella, como si se hubiera vuelto loca, utilizó todas sus conexiones. Incluso no dudó en ofrecer una recompensa exorbitante. Pero FNG Yuan ha desaparecido sin dejar rastro. Fue a cada lugar donde alguna vez estuvieron. Campus de la escuela secundaria. Incluso la ciudad en el extranjero donde estudiará. Templo en la cima del parque de diversiones. Pero cada vez se fue con las manos vacías. Comenzó a soñar con frecuencia. En sueños. FNG Yuan lo miraba fríamente desde la ladera nevada. Liu Ruin, tú misma me empujaste al infierno. Al despertarse, estaba empapado en sudor frío. Su corazón dolía como si alguien lo estuviera retorciendo. Liu Ruin comenzó a ampliar su búsqueda. Incluso los asuntos de la empresa quedaron atrás. Tomó un avión. Viajar de un país a otro. Esperando encontrar esa figura familiar. 3 meses después, Liu Ruin estaba de pie frente a la tienda de lujo en la avenida Montaigne, mirando con la mirada vacía el vestido de novia en el escaparate. FNG Yuan había mencionado que su tipo de boda favorita era la de estilo sencillo. No quiero encaje. No quiero diamantes. Solo el blanco más limpio. Se sonrió autocríticamente mientras tiraba de su boca. Esos recuerdos ya se han desvanecido como burbujas. Ahora ni siquiera sabe dónde está FNG Yuan de repente. Su visión periférica captó una figura familiar. Cabello rubio dorado. De gran estatura. La forma en que caminaba era muy similar a la persona de su sueño. Su corazón se detuvo de repente. Casi instintivamente lo siguió. El hombre FNG Yuan no miró atrás. Continuó caminando hacia adelante. Aceleró el paso.
Extendió la mano para intentar agarrar su muñeca, pero al siguiente segundo, un coche negro se detuvo frente a él. Puerta abierta. Una mujer vestida con un vestido largo morado ajustado. Lo abrazó. Se puso de puntillas y le susurró algo al oído. La frase es correcta. Su perfil reveló que era un rostro muy desconocido. Liu Ruin se quedará en su lugar. No era él, solo una figura parecida. Él dejó caer la mano con desánimo. La garganta se le apretó. El teléfono sonó. La voz del asistente sonó cautelosa al otro lado de la línea. Señor Liu, la cena está a punto de comenzar. Liu Ruin cerró los ojos por un momento. Cuelga el teléfono y vete. Y en el momento en que se dio la vuelta, en el café de la esquina, FNG Yuan dejó lentamente la taza que tenía en la mano. Su mirada pasó ligeramente sobre su figura. Bai Ning siguió su mirada. ¿Es él? FNG Yuan retiró la mirada. Asintió suavemente. Se levantó. Tomó la mano de Bai Ning y dijo, vamos. Es hora de ir a la cena. FNG Yuan se paró frente al espejo de cuerpo entero. Se inclinó ligeramente para ajustar los pendientes de diamante en sus lóbulos. Las comisuras de sus labios formaron un leve arco. Liu Ruin también asistirá a esta cena privada esta noche. La voz de Bai Ning llegó desde atrás. Él le pasó una copa de champán. Tu atención está siempre en él. ¿Acaso viniste por ella? FNG Yuan tomó la copa. Las yemas de los dedos golpean suavemente el borde de la taza. Emitió un sonido claro. Te estás sobrepensando. Escena de la cena. La lámpara de cristal reflejaba luces brillantes. FNG Yuan sostenía una copa de champán, hablando con soltura con varios representantes de un consorcio europeo, hablando francés con fluidez y con agudas ideas comerciales. Hazlo el foco. Cuando Liu Ruin entró en el salón, su mirada fue atraída inconscientemente por esa figura. En cada gesto y movimiento había una familiar agilidad. Ella frunció ligeramente el ceño. Justo cuando quería acercarse, la otra persona simplemente se dio la vuelta y pasó a su lado. En ese instante, olió un ligero aroma a rosas. Liu Ruin se dio la vuelta de repente, pero esa figura ya había desaparecido entre la multitud. ¿Quién era ese señor de antes? Él detuvo al que se iba, con la voz tensa. El difunto sonríe. Ese es el señor FNG, el fundador de la nueva empresa de inversiones FB. Las pupilas de Liu Ruin se contraen de repente. FB, le resulta difícil. ¿Acaso eso no es claramente las iniciales de FNG Yuan? No puede creerlo, pero no puede evitar esperar. Que FNG Yuan ha regresado. Esta es la tercera vez que el oficinista Bai Ning nota a FNG Yuan. Un interés inusual en el grupo Liu. Se quedó en la puerta del estudio, mirándolo. Su alta figura se ve erguida bajo la lámpara de escritorio. El bolígrafo en mi mano dibuja marcas ingeniosas en el papel. Eso no parece un análisis de datos. Parece que está diseccionando a su enemigo mientras revisa el informe de Liu. Bai Ning entra con un vaso de leche caliente, haciendo que sus pasos sean deliberadamente audibles. El dedo de FNG Yuan hizo un leve movimiento. Rápidamente cierra la carpeta. Solo análisis de rutina. Él tomó la leche. Las comisuras de los labios se elevan formando un arco perfecto. Primero, conocer a los futuros competidores. Bai Ningbin no expuso su mentira. A pesar de que en los últimos 3 meses, estudia la frecuencia del grupo de Liu, mucho más que cualquier otra empresa. A veces incluso se quedaba despierto hasta la madrugada. Pero cada vez que quería preguntar, él rápidamente cambiaría de tema otra vez. Especialmente, después de aquella reunión unilateral en París. Estudia la frecuencia del grupo Liu. Finalmente, dejó la taza en su mano. Mañana hay una reunión matutina. FNG Yuan asintió con la cabeza. La luz ya había regresado a esos documentos. Cuando Bai Ningbin cerró la puerta de su estudio, oyó el sonido del bolígrafo rasguñando el papel nuevamente. Como si fuera la materialización de alguna obsesión. 3:17 AM. El grito agudo del médico atravesó la estación de la villa. Bai Ningbin se levantó de la cama. El instinto del médico lo hizo despertar de inmediato. El sonido proviene del dormitorio de FNG Yuan. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerse las pantuflas y corrió hacia allí. Abrió la puerta. La escena frente a él hizo que su corazón se detuviera bruscamente. FNG Yuan estaba acurrucado en la esquina entre la cama y la pared. Sus manos estaban apretando fuertemente su propio cuello. Su rostro estaba pálido. Su pijama, como papel, estaba empapado en sudor frío, pegado en la parte trasera de las botas delgadas. Todo su cuerpo temblaba como un sauce caído en el viento. Lo que más inquietó a Bai Ning fueron sus ojos, pupilas dilatadas. Su mirada se dispersaba, como si estuviera mirando un lugar aterrador que no estaba aquí. FNG y Bai Ning se arrodillaron de una rodilla frente a él. No te atrevas a tocar. Él me miraba. ¿Puedes oírme hablar? No hubo respuesta. La respiración de FNG Yuan se volvía cada vez más rápida. Sus labios comenzaron a ponerse pálidos. El PTSD comenzó a manifestarse de repente. Bai Ning hizo un juicio rápido. Él tomó suavemente la muñeca de FNG Yuan. Sintió una fría y pegajosa capa de sudor. Sigue mi respiración. Él puso su mano sobre su pecho. Siente mi ritmo de respiración. Tómalo con calma. Bai Ning intencionalmente ralentizó su respiración.
subida y bajada regular del pecho. Él podía sentir bajo su palma. En su muñeca había una serie de cicatrices irregulares. Minuto, 2 minutos. La respiración de FNG Yuan finalmente comenzó a sincronizarse con la suya. Sus pupilas volvieron a enfocar. Después de ver claramente a la persona que tenía delante, retiré mi mano de repente. No estoy bien, dijo con voz ronca. Por reflejo, se bajó la manga de la pijama para cubrir su muñeca. Lo siento, acabo de tener una pesadilla. Bai Ning no desmintió esta torpe mentira. Se levantó y se sirvió un vaso de agua tibia. Sin pensarlo, enciende el aromatizante que está a un lado. Añadió unas gotas de aceite esencial para calmar los nervios. Bebe un poco de agua primero. Se lo pasó. Mantuvo intencionalmente una distancia segura. Voy a traerte una toalla seca. Cuando él volvió del baño, Fan Yuan se ha mudado al sofá individual junto a la ventana, como si solo estuvieran discutiendo cómo estará el clima mañana. Su mirada se perdió en la oscuridad de la noche afuera. La luz de la luna delineaba el contorno de su perfil. Sus pestañas proyectaban una pequeña sombra debajo de sus ojos. Bai Ning le puso suavemente la toalla sobre el hombro. Siéntate en el sillón frente a él. ¿Quieres hablar sobre esa pesadilla? Preguntó con mucha casualidad, como si solo estuvieran discutiendo sobre cómo estará el clima mañana. Los dedos de FNG Yuan esparcían inconscientemente desprecio. Después de un largo silencio, él de repente habló. ¿Sabes cómo se siente una persona ahogándose? Bai Ning se enderezó ligeramente. Primero, el agua entra por la nariz. Dolor ardiente. La voz de Fan Yuan es muy ligera, como si estuviera contando la historia de otra persona. Luego, los pulmones comienzan a convulsionar. Quieres respirar, pero solo puedes inhalar más agua. Lo más aterrador es que él levantó la mirada. Puedes sentir claramente que la vida se escapa, pero te sientes impotente. Bai Ning notó. Su dedo anular de la mano izquierda estaba torcido de manera antinatural. Eso es después de que se rompió el hueso. No recibió tratamiento a tiempo. La deformidad inevitable que queda. Soñó que FNG Yuan se levantaba de repente y se dirigía hacia el escritorio. Desde el cajón más bajo, saque una bolsa de papel marrón. Deberías ver esto. Bai Ning tomó el sobre de documentos. Lo que cayó pesadamente fue un plato de fotos. Caja de registros médicos. Una copia del certificado de matrimonio empapada en café. Así que este es tu nombre original. Las palabras de Bai Ning estaban en su boca, pero desaparecieron. Todo lo que tenía delante lo dejó atónito. FNG Yuan yacía en un charco de sangre. En su frente había una herida horrible. La alfombra debajo de él estaba manchada de un rojo oscuro. El informe médico dice que tiene 3 costillas fracturadas. Fractura con minuta del dedo índice derecho. El agua no se acumula. Esta es la obra maestra de Liu Ruin. La voz de FNG Yuan es sorprendentemente tranquila. Él es mi ex esposa. Las palabras de FNG Yuan hicieron una pausa por un momento. Luego, su mirada se trasladó al certificado de matrimonio. No, en realidad no tenemos ninguna relación. Se rió de sí mismo con ironía. Él pensó que el saco. La persona dentro era un matón que había intimidado a su esposo. Pero la persona que está dentro en realidad soy yo. El ejecutivo dio vuelta a la página. Vio la captura de pantalla de la cámara de seguridad. Una mujer que lleva un saco. Una y otra vez empujando desde la plataforma alta. Guerrero. Al lado, había un joven de rostro inocente, con una sonrisa que revelaba su deseo. FNG Yuan apuntó hacia ese hombre. Su esposo legítimo. Solo soy una broma. Lin BNG finalmente entendió su obsesión con el grupo Liu, de donde provenía. Esto no es una competencia comercial ordinaria, sino un odio profundo y desgarrador. Así que tienes que destruirlo. Esto no es una pregunta. FNG Yuan se acercó a la ventana. La luz de la luna alargó su sombra. Quiero que pruebe el sabor de no tener nada. Sus dedos rozaron suavemente el cristal de la ventana. Perder la empresa. Perder la reputación. Su voz se detuvo abruptamente. Bai Ning se acercó a él por detrás. Sin contacto. Solo una existencia tranquila. Dijo en voz baja que la venganza no traerá un verdadero estancamiento. Entonces, ¿qué? FNG Yuan se dio la vuelta bruscamente. Un fuego oscuro ardió en sus ojos. Perdonar y olvidar. Él rasgó su bata. El escote reveló una cicatriz grotesca debajo de la clavícula. Esto fue golpeado por él a mano con un palo de hierro. Contó claramente hasta 99. Bai Ning miró esa cicatriz. De repente, extendió la mano y lo atrajo hacia su abrazo. FNG Yuan se quedó rígido por un momento. Luego, como si le hubieran quitado toda la fuerza, se desplomó en su pecho. No es que quiera detenerte. El mentón de Bai Ning se apoyó en su pecho. Solo no quiero verte ser consumido por el odio. Él sostuvo suavemente sus dedos deformados. Estas heridas no deberían definir tu vida. FNG Yuan no respondió, pero Bai Ning sintió. La tela frente a mi pecho se humedece gradualmente. El cielo del este comenzaba a aclararse. Bai Ning. Bai Ning miró a FNG Yuan, que finalmente se había calmado en sus brazos. Tomó una decisión. Muéstrame tu plan. Dijo todos los detalles. FNG Yuan levantó la cabeza. En sus ojos hinchados brilló un destello de represión. Si esto puede hacer que realmente dejes ir. Comenzar de nuevo.
Bai Ning limpió las lágrimas de su rostro. Te ayudaré. Cuando un rayo de sol brilla a través de las cortinas. FNG Yuan estaba señalando el gráfico de la estructura de acciones del grupo Liu, explicándole a Bai Ning su estrategia de adquisición. Su voz seguía siendo ronca, pero su mirada ya había recuperado claridad. La luz del sol caía sobre los documentos esparcidos, iluminando ese destrozado certificado de matrimonio. FNG Yuan miró por un momento. Tíralo a la papelera. FNG Yuan está de pie en FB, frente a los ventanales del piso al techo en el piso superior del grupo, mirando hacia toda la ciudad. El vidrio reflejaba su figura. Sostiene una copa de vino tinto entre sus dedos. El líquido rojo oscuro se agita suavemente en la taza. Recordaba mucho el color de aquel día que cayó en un charco de sangre. El asistente tocó la puerta y entró. Respetuosamente, presentó un documento en el suelo. El precio de las acciones del grupo Liu ha caído otros 5. El mercado no tiene buenas expectativas sobre las decisiones recientes de Liu Ruin. Generalmente no se tiene mucha esperanza. FNG Yuan tomó el documento. Las comisuras de sus labios se curvaron en un arco frío. Muy bien. Revisó el informe financiero reciente del grupo Liu. Sus dedos tocaron suavemente una línea de números. Liu Ruin para llenar el agujero de fondos que Ciesillo había desviado anteriormente. Ha vendido muchos de sus activos. Seguir vendiendo nuestras deudas de la familia Liu. Él cerró el documento. Su voz era tranquila. El asistente dudó un momento. Pero si la familia Liu colapsa demasiado rápido, también perderemos parte de la inversión. FNG Yuan planea. Un destello agudo pasó por sus ojos. No importa. No me importa. A él solo le importa. Como Liu Ruin perderá poco a poco. Lo que más le importa. Así como todo lo que perderá de la familia Liu. Liu Ruin en la oficina. Miraba fijamente la pantalla de la computadora. La curva de su esqueleto caía en picada. Las llamadas de los accionistas llegaban una tras otra. Estaba extremadamente molesto. Simplemente presionó el botón de silencio. Averigua quién está manejando esto desde las sombras, dijo fríamente al asistente. El asistente estaba empapado en sudor frío en la frente. Verificó el flujo de caja. Proviene de una nueva empresa de inversión de Suiza. Tiene un trasfondo muy profundo. Por el momento, no se puede rastrear al verdadero controlador. Liu Ruin frunció el ceño. De repente recordó el nombre de una empresa, FB. Él murmuraba repetidamente ese nombre. Parecía haber comprendido algo. Sus pupilas se contraían levemente. Las pupilas de FNG Yuan se contraían de repente. Sus dedos se apretaban inconscientemente alrededor del bolígrafo. La tinta se está filtrando a través del documento. ¿Es él? ¿Ha regresado? FNG Yuan estaba sentado en el reservado. Enfrente estaba el director financiero de la empresa Liu, Xie Lingxi. Xie Lingxi frotaba sus manos. Su mirada parpadeaba. Usted cumplió con las condiciones que le propuse. FNG Yuan le pasó un cheque. Esto es un anticipo. Después de la prueba, recibirás el resto. Xie Lingxi miraba con avaricia los números en el cheque. Asintió varias veces. Puede estar tranquilo. Liu Ruin ha estado tratando de estabilizar su estructura recientemente, preparándose para hipotecar patentes fundamentales. Siempre que mueva un poco las manos. No, FNG Yuan lo interrumpió. Su voz es suave pero no admite dudas. Necesito que lo ayudes. Xie Lingxi se queda atónito. ¿Qué? Ayúdalo a estabilizar su figura y hazle creer que la crisis ha terminado. Ayudaron a estabilizar su esqueleto, haciéndole creer que la crisis había pasado. Un frío destello aparece en sus ojos. Y luego, cuando esté más relajado, darle el golpe de gracia. Al día siguiente, Liu Ruyan observa el esqueleto que de repente devuelve el beso. Con el ceño fruncido, ha encontrado algo. Fue el director Xie quien contactó a varias instituciones. El asistente de inversión informa. Xie Lingxi y Liu Ruyan permanecen en silencio por un momento. De repente, se ríe fríamente. ¿De dónde sacó esas conexiones? El asistente meneó la cabeza y dijo que no estaba seguro. Pero los fondos efectivamente llegaron, lo que ha aliviado temporalmente nuestra presión. Liu Ruyan se acerca a la ventana. La ciudad brilla con luces en la oscuridad de la noche. Siempre siente que algo no está bien. Fue a revisar cuando él se dio la vuelta. En su rostro no había ni una pizca de la ligereza que traía el levantamiento del esqueleto. Investiga qué instituciones contactó Xie Lingxi. Hay que apresurarse, la noche afuera es oscura y densa, como la calma antes de la tormenta. FNG Yuan tomó el documento que le pasó Bai Ning. Echó un vistazo a la sonrisa de Liu Ruin y efectivamente se mostró sospechoso. Bai Ning levantó una ceja. ¿Estás listo para atrapar? Espera un momento. Cerró el documento. Dirigió su mirada hacia el cielo nocturno afuera. Quiero que venga a suplicarme personalmente, como si él estuviera suplicándole que se diera la vuelta. La realidad demostró. La corazonada de Liu Ruin no estaba equivocada. Mientras la estructura de Liu comenzaba a estabilizarse gradualmente, las varias instituciones parecían haber acordado retirarse. Retiro colectivo de inversiones. La estructura del grupo Liu cayó abruptamente. Incluso alcanzó un mínimo histórico. Liu Ruin estaba de pie frente a la ventana del suelo al techo. Su mano se adentró lentamente en lo que su asistente tenía detrás de él. La atmósfera no se atreve a tocar. ¿Y Xie Lingxi?
Ya no puedo comunicarme contigo. Cuando la flor salió de la oficina, la habitación quedó en silencio. El asistente ni siquiera podía limpiarse el sudor de la frente. Pensó en lo que había descubierto. Solo sentía que una vez que lo dijera, la carrera de Pasi también llegaría a su fin. ¿Se ha investigado a las instituciones involucradas? Sin embargo, el asistente cerró los ojos. Colocó los documentos sobre el escritorio. El señor Liu, tras investigar, descubrió que esas instituciones de inversión respaldaban diferentes empresas. Pero esas empresas, todas pertenecían a FB. Liu Ruyan, al escuchar esto, de alguna manera, una intuición le decía que era algo predecible. FB es FNG Yuan. Fue FNG Yuan quien vino a vengarse de él. No podía creerlo. Liu Ruyan estaba de pie frente al edificio de FB. Su traje estaba un poco arrugado. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Ya había estado esperando allí durante 3 días. La recepcionista, cortés pero fría, rechacé todos sus nombramientos. Le pidió a la seguridad que lo detuviera cada vez que intentaba entrar. Su intento de irrumpir. Pero ya no podía soportarlo más. Quítate. Su voz era profundamente aterradora. La seguridad no había reaccionado aún. Liu Ruyan ya lo había empujado. Avanzó rápidamente hacia el ascensor. Hoy debía ver a FNG Yuan. La puerta de la oficina en el último piso fue empujada bruscamente. FNG Yuan estaba sentado frente a la ventana, de espaldas a él. El bolígrafo en mi mano dibujó una línea en el documento. Un rastro denso. El señor Liu no miró atrás. Su voz era tranquila. Allanamiento. Puedo llamar a la policía. La respiración de Liu Ruin era uniforme. Esta voz. La voz que había escuchado innumerables veces en sus sueños. Ahora estaba tan cerca, pero era fría como un extraño. Yuan dio un paso hacia adelante, con la voz entrecortada. Sé que eres tú. FNG Yuan finalmente se dio la vuelta. La luz del sol caía sobre él desde atrás, delinear su alta silueta. Se volvió aún más apuesto. La figura de ella, que solía abrazarlo y decirle que lo amaba, parecía haber desaparecido. Fang lo corrigió. Con las yemas de los dedos golpeé la etiqueta con el nombre que estaba sobre la mesa. O puedes llamarlo Fang Son. El pecho de Liu Ruyan subía y bajaba violentamente. Ya he averiguado sobre si es Siyu. Se acercó rápidamente. Apoyó las manos en su escritorio. Fue él mismo dirigió y actuó en ese drama. Ha sido el quien siempre me ha estado engañando. Yo, realmente pensé, que aquel matón lo enviaste tú para hacerle daño. Fang Yuan lo miró en silencio. No hay rastro de ondas en los ojos. La voz de Liu Ruyan se hacía cada vez más baja. Si hubiera sabido que eras tú, ¿cómo podría? ¿Qué podría? Fang Yuan de repente se rió. ¿Cómo podría empujarme personalmente desde el escenario? ¿Cómo pudiste romperme las costillas con una vara de hierro? ¿O cómo podía aplastarme los dedos? Él tomó el control remoto y lo presionó suavemente. La pantalla de proyección de la oficina bajó lentamente. El saco se resbaló de la pantalla, revelando el rostro pálido y ensangrentado de Fang Yuan. Mientras Liu Ruoyan observaba fríamente, Siyu estaba de pie detrás de ella. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su boca. Y cuando la barra de hierro cae, el cuerpo completamente adolorido de Fang Yuan y el leve sonido de interacción, el rostro de Liu Ruoyan se volvió instantáneamente pálido. ¿Necesitas que continúe reproduciendo? Fang Yuan sostuvo su barbilla. En lugar de restarle importancia, hay mucho más. Por ejemplo, cuando te abrazabas y escribías sobre el apetito. Esa parte en la que lo hacías llamarte esposo. Liu Ruoyan no pudo decir nada. Él miró los ojos fríos y las cejas de la persona frente a él. Al siguiente segundo, su rodilla golpeó fuertemente el suelo. Lo siento, su voz temblaba. Sus dedos se aferraban con fuerza a su ocultamiento. Realmente no lo sé. Fang Yuan miró hacia abajo a él. De repente se sintió ridículo. La presidenta Liu Buyan, que solía estar en una posición elevada, ahora está arrodillada frente a él, como un perro sin hogar. Liu Ruoyan cerró los ojos de golpe. Después de un largo silencio, Liu Ruoyan levantó la cabeza. Yuan, ¿qué debo hacer para que me perdones? Fang Yuan lo sacó del cajón, un documento y lo empujó hacia él. Acuerdo de adquisición de acciones del grupo Liu, firmado. Todas las acciones que tienes en tus manos. Compraré según el precio de mercado. Liu Ruoyan, ¿quieres quedarte o no? Fang Yuan se puso de pie. Los tacones resonaban en el suelo de mármol. Haz un sonido nítido. Se inclinó y tocó el contrato con las yemas de los dedos. Lo que quiero es que tú misma me entregues el grupo Liu. No oculta en absoluto sus verdaderas intenciones. Luego lo miró. ¿Cómo se está destruyendo poco a poco en mis manos? Los dedos de Liu Ruoyan temblaban. El contrato en casa. Él sabía lo que esto significaba. Entrega esto. El patrimonio acumulado de Liu durante años no se entregará completamente. Él ha perdido para siempre la oportunidad de recuperar lo que era suyo. Fang Yuan lo observó luchar. De repente se sintió aburrido. Te daré 3 días para que lo pienses. Se dio la vuelta y caminó hacia la ventana del suelo al techo. Su figura era fría y distante. Pero Liu Ruoyan, no olvides. Ahora mismo no tienes derecho a hablar de condiciones conmigo. Fuera de la ventana del salón de conferencias de alto nivel del grupo Liu, era la ciudad entera iluminada. Fang Yuan se sentó en el asiento principal. Las yemas de los dedos golpeaban suavemente la mesa.
Frente a él había varios documentos pendientes, acuerdos de división de activos que debían ser firmados. Ambos lados de la mesa de conferencias. Los altos ejecutivos que solían inclinarse ante Liu Ruoyan. En este momento, todos bajaban la cabeza. Incluso respiraban con mucha suavidad. Temían interrumpir sus pensamientos. Se venderá el departamento de energía nueva. El sector médico se fusionó con el grupo. Su voz, tan tranquilo como discutir el tiempo de hoy. En cuanto a la cáscara vacía restante, el director financiero preguntó cuidadosamente si debería conservarla. La marca del señor Fan Yuan Taimo. Las comisuras de sus labios se curvaron en un arco frío. Liu Ruoyan se levantó lentamente. Los tacones resonaban en el suelo de mármol. Sonido nítido, como si fuera una campana que sonara en el corazón de cada uno. A partir de hoy, no habrá más Liu. Levantó la mano y empujó el último documento hasta el final de la mesa. Esa mujer de voluntad silenciosa. El documento se deslizó hacia Liu Ruoyan. En la portada se leía claramente notificación de ajuste de puesto. Conservó el título de presidente, pero se le privó de todos los derechos de decisión. Debe presentar un informe de trabajo a Fan Yuan todos los días. Liu Ruoyan miraba fijamente ese documento. Sus dedos temblaban levemente. No extendí la mano para ver a Fan Yuan mirándolo. De repente, ¿cómo sonrió? El señor Liu no estaba satisfecho. La sala de reuniones estaba en completo silencio. Liu Ruoyan levantó lentamente la cabeza. El negro demonio, agudo como un halcón, ahora estaba opaco y sin brillo, como si le hubieran arrancado toda la energía. Él guardó silencio durante unos segundos. Finalmente extendí la mano y cogí el bolígrafo. Firmó su nombre en el documento. Señor Liu, su informe diario. La secretaria dejó un documento sobre el escritorio de Liu Ruoyan. En lugar de respeto, sus ojos revelaban compasión. Liu Ruoyan, entumecida, lo abrió. Informe de progreso de mantenimiento del grupo Liu. Allí se registraba detalladamente el letrero de la empresa. Número de limpiezas diarias. Situación del riego de las plantas de oficina. Número de visitantes recibidos en la recepción. Él cerró los ojos. Firmó su nombre. Esta es la petición de Fan Yuan. Debe firmar con su propia mano, para confirmar que cada día se dedica a gestionar seriamente esta compañía Airbus. Gestión de café al aire libre. Fan Yuan cortaba seriamente el filete en su plato. La hoja del cuchillo pasaba por el plato. Emitía un leve sonido. Su forma de cortar el filete seguía siendo tan feroz. Bai Ningbin sonrió con claridad. Extendió la mano y recogió su plato. Movimientos naturales cortándolo en pedazos pequeños. Como si estuviera diseccionando a un enemigo. Fan Yuan levantó las cejas, tal vez sea. Bai Ningbin empujó el plato de vuelta. La yema de sus dedos tocó suavemente el dorso de su mano. ¿A qué sabe la venganza? Fan Yuan mira hacia el lago. Fan Yuan levantó una ceja y dijo que tal vez sí. Más vacío de lo que imaginaba. Dijo en voz baja. Bai Ningbin observaba su perfil. De repente, dijo que esta noche hay una exhibición de astronomía. ¿Quieres ir? Exhibición de astronomía, Sus labios se curvaron ligeramente. Dijiste que de niño te encantaba mirar las estrellas. Fan Yuan es muy positivo. Él realmente lo dijo. Hace mucho tiempo. En una noche de borrachera. No pensó que recordaría las estrellas del planetario. Bajo el cielo vacío. Fan Yuan miró hacia arriba, observando la lenta rotación de la galaxia simulada. Bai Ningbin estaba de pie detrás de él, mirando su espalda. Ese es Aquila. Él levantó la cabeza y le explicó al oído. En la leyenda china, su rostro estaba pálido. Fan Yuan Qingxiao. ¿No es esto una tragedia? Pero al menos pueden reunirse cada año. La voz de Bai Ningbin es muy suave, ¿no? Fan Yuan giró la cabeza para mirarlo. De repente se dio cuenta. Sus pestañas parecían excepcionalmente largas bajo la luz azul, como si hubiese caído una capa de brillo estelar. La distancia entre los dos se acortó sin que se dieran cuenta. Cerca del círculo, un rugido ronco vino desde atrás. Fan Yuan se dio la vuelta y vio a Liu Ruoyan de pie al pie de las escaleras. Su rostro estaba pálido, con los ojos llenos de venas rojas. Él miraba fijamente las manos entrelazadas de los dos. Su pecho subía y bajaba violentamente. ¿Quién apagó las luces del pasillo del planetario? Fan Yuan se apoyó contra la pared, ajustando distraídamente los puños. ¿Necesita el director Liu que le recuerde esto? Su comportamiento actual se considera acoso y seguimiento. Los puños de Liu Ruoyan sonaban crujientes al apretarse. Te pregunto, ¿quién es él? Bai Ningbin sonrió levemente. Mi socia, novia o futura esposa. Como quieras definirlo. La palabra esposa se clavó en el corazón de Liu Ruoyan como un cuchillo. Él agarró bruscamente su muñeca. Aún no estamos divorciados. Fan Yuan miró hacia abajo y observó su mano. De repente sonrió. Divorcio, Liu Ruoyan. No lo olvides. Nuestro certificado de matrimonio es falso. Él retiró lentamente su mano. Un documento cayó de su teléfono, mostrado frente a él. Certificado de registro de matrimonio inválido. ¿Necesitas que te lo recuerde? Se acercó a su oído. Su voz era como el siseo de una serpiente venenosa. Tu esposo legítimo está en la cárcel ahora. Liu Ruoyan retrocedió un paso, como si le hubieran quitado toda su fuerza, como si le hubieran sacado toda la energía. Bai Ningbin salió de las sombras.
una mano en el bolsillo. La otra mano lo rodeaba naturalmente por el brazo. Señorita Liu, él se enreda en la calma. Consideraré a mi novio. Solicitar una orden de restricción. Liu Ruoyan miró la mano que descansaba sobre el brazo de Fan Yuan. De repente recordó muchos años atrás. Así fue como él también, bajo el cerezo de la escuela, anunció su dominio frente a todos. El círculo es mío. Nadie tiene permiso. Ahora los roles se han invertido. Él se convirtió en el que fue advertido. Solo entonces probó lo que significa estar desgarrado. De regreso a la ciudad, Fan Yuan miraba el paisaje urbano que retrocedía rápidamente por la ventana. De repente, preguntó si había sido demasiado cruel antes. Bai Ningbin sostiene el volante con una mano. Otra mano se posó sobre el dorso de su mano. Otras cosas que te han hecho. Esto ni siquiera cuenta como intereses. Fan Yuan miró hacia abajo las manos entrelazadas de los dos. De repente se dio cuenta de que no sabía desde cuándo. La venganza ya no es lo que lo mantiene vivo. La única razón. El techo corredizo del coche se abrió lentamente, revelando un cielo lleno de estrellas. La voz de Bai Ningbin llegó mezclada con el viento nocturno. Vega Fan Yuan miró hacia arriba. Por primera vez sintió que el cielo estrellado también puede no hacer que uno se sienta solo, no muy lejos detrás de ellos. Fan Yuan levantó la cabeza hacia la estrella tejadora, mirando fijamente a Fan Yuan, y en la posición donde estaba Bai Ningbin. Fan Yuan, estás enojado conmigo, ¿verdad? Seguramente tú tampoco puedes dejarme ir. Solo encontraste a alguien así. ¿Quieres que baje la cabeza, verdad? Sus ojos eran grises. Parecía haber tomado alguna decisión. La lluvia caía a cántaros. El suelo de cemento frente al edificio del grupo Liu, brillando por la lluvia. Liu Ruoyan estaba de rodillas en la niebla. Su traje ya estaba completamente empapado. Su cabello largo y desordenado se pegaba a su frente. Sus rodillas estaban profundamente sumergidas en el agua acumulada, pero obstinadamente mantenía la cabeza en alto. Su mirada miraba fijamente la ventana iluminada en el último piso. Sabía que Fan Yuan estaba allí. Su voz estaba ronca, casi ahogada por el sonido del trueno. Te ruego que me veas una vez más. La puerta giratoria del edificio se abrió lentamente. Varios guardias de seguridad salieron con paraguas negros. El capitán al frente suspiró, señor Liu. El señor Fan dijo, si continúa así, solo podremos tomar medidas coercitivas. Liu Ruoyan tiró de la comisura de sus labios. La lluvia caía por su cara. Entonces que venga él personalmente a echarme. Los guardias se miraron con resignación y levantaron el valquietalquie para preguntar. Al otro lado del valquietalquie parecía que decían algo. Varios guardias mostraron vacilación. Después de mirarse entre ellos, uno sacó un balde. Al siguiente segundo, un balde de agua fría mezclada con hielo cayó del cielo. Cayó violentamente sobre la cabeza de Liu Ruoyan. El significado helado penetró instantáneamente en su médula. Sus labios perdieron instantáneamente su color. Temblaba incontrolablemente por todo el cuerpo. Ventana del ático. Fan Yuan miró fríamente esta escena. La yema de los dedos tocó suavemente los auriculares Bluetooth. Liu Ruoyan, ¿crees que el autosabotaje me será útil? Su voz llegó a través del intercomunicador de seguridad. Claro y cruel. Cuando me rompiste los huesos en aquel entonces. No tengo oportunidad de rogarte de rodillas. Una mañana, cuando Liu Ruoyan se despertó en la suite del hotel, descubrió que todas sus tarjetas de crédito estaban desactivadas. El teléfono vibraba locamente. Las llamadas perdidas del gerente del banco llenaban la pantalla. Devolvió la llamada. La otra parte tenía un tono muy serio, señorita. Su cuenta personal ha sido bloqueada por transacciones internacionales. El sistema de liquidación está bloqueado. Esto incluye también fondos fiduciarios en el extranjero. Como los dedos de alguien que se ahoga, el teléfono estaba pálido. Fan Yuan está intentando empujarlo a un callejón sin salida. Sin la congelación de los activos Liu, ahora ni siquiera puede pagar la tarifa del hotel. De repente, emitió un sonido ineficaz. Su risa sonaba áspera como papel de lija. A Yuan, realmente no me dejas ninguna salida. Pero la venganza de Fan Yuan va mucho más allá de esto. En la reunión general del Estado Mayor del grupo, Fan Yuan ocupa el primer lugar. Las yemas de los dedos golpean ligeramente la mesa. Hoy hay un alivio especial. Él comenzó a hablar lentamente. Sonriendo, miró hacia el público. Las yemas de los dedos golpeaban suavemente la mesa. Un ejemplo comercial. En la reunión de todos los empleados del grupo, su rostro estaba pálido. Él sostenía en su mano un papel amarillento. Era una carta de amor que le había escrito a Fan Yuan cuando tenía 18 años. Cada página estaba empapada de la sinceridad de su juventud. Prueba. Fan Yuan instó suavemente. Hagan que todos aprendan del estilo suave del gerente Liu. Todo el lugar estaba en completo silencio. Los dedos de Liu Ruoyan temblaban ligeramente. Sin embargo, aún así, pasó a la primera página. Yuan te vio hoy con una camisa blanca. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a morir. Su voz era áspera. Al llegar a la tercera página, la nuez de Adán se movió violentamente. Cuando yo tenga 22 años, nos casamos, ¿está bien? Te amaré por siempre. Revelando la que estaba en la parte superior. Su voz sonaba ronca y desagradable. Sin embargo, recitó palabra por palabra durante 20 páginas completas. Cuando llegó a la última línea,
Se puede escuchar a Li Luozen en el lugar. Varias empleadas ya tenían los ojos llorosos. Fan Yuan, sin embargo, mantenía una sonrisa en su rostro. Incluso aplaudieron al final. Una actuación brillante. Su comentario fue: lamentablemente, todo eran mentiras. Liu Ruoyan levantó la cabeza de repente. En sus ojos, algo se rompió por completo. Este asunto provocó una gran discusión dentro de la empresa. Bai Ningbin entró por la puerta. Lanzó una pila de documentos sobre el escritorio. Los papeles se esparcieron, mostrándola que estaba en la parte superior. El caso de Liu Ruoyan, depresión severa, con síntomas de hemorragia gástrica. Mira, la voz de Bai Ningbin era fría como el hielo. Si sigue así, él morirá. La membrana vertical del círculo cuadrado se asomaba. Las yemas de los dedos se encogieron inconscientemente, pero rápidamente recuperó la calma. Levantó el café y tomó un sorbo, mientras leía los comentarios. Así que, Bai Ningbin lo miró y de repente sonrió. La sonrisa no llega a los ojos. Entonces, Fan Yuan, ¿cuándo te convertiste en así? Dio un paso más cerca. Sus largos dedos golpearon el expediente, emitiendo un sonido sordo. No es suficiente hacer que pierda todo. Hacer que te informe de su trabajo todos los días como un perro. No es suficiente, ahora necesita verlo entrar en la UCI para estar satisfecho. Las pestañas de Fan Yuan están cruzadas. La taza de café estaba ligeramente caliente en su palma. No lo obligué, él levantó la mirada. Sus ojos estaban fríos como el hielo. Esto es lo que se merece, ¿verdad? Bai Ningbin de repente se inclinó. Apoyó ambas manos en los reposabrazos de su silla. Lo mantuvo atrapado en un espacio reducido. Entonces, ¿por qué no te atreves a mirarme? El cuadrado y el círculo respiran al unísono. La voz de Bai Ningbin se volvió más baja, con algún tipo de olor indescriptible. Fan Yuan, ¿acaso no la has dejado ir en absoluto? La oficina cayó en un silencio absoluto. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal desde afuera, hacia una especie de cuenta regresiva. Fan Yuan dejó la taza de café. El fondo de la taza golpea la mesa. Emitió un leve sonido. No lo tengo, finalmente habló. La voz era muy baja, pero parecía que había usado todas sus fuerzas para sacar esas 3 palabras. Bai Ningbin no se movió. Seguía manteniendo esa postura opresiva. La luz cortaba su rostro como un cuchillo. Entonces, ¿por qué no te atreves a admitir que te has pasado? Fan Yuan se puso de pie de repente, casi tocando la punta de su nariz. Bai Ningbin, sabes por lo que he pasado. Tú lo sabes, yo lo sé. Bai Ningbin lo interrumpió. Su voz de repente se suavizó. Pero tú ahora, ¿qué diferencia hay con la Liu Ruoyan de aquellos tiempos? Estas palabras fueron como una bofetada. Dale una fuerte bofetada a Fan Yuan en la cara. Él retrocedió un paso con dificultad. El pecho subía y bajaba violentamente. Sí, ¿cuándo se convirtió en esto? Por venganza. Podía mirar fríamente cómo Liu Ruoyan se marchitaba día tras día. Podía calcular con precisión cada uno de sus sufrimientos. Incluso disfrutar de su colapso. ¿No es eso exactamente lo que Liu Ruoyan le hizo a él en el pasado? Su voz se ahogó. Bai Ningbin suspiró. Extendió la mano y acarició su mejilla. El odio que arde demasiado tiempo puede consumir incluso a uno mismo. Fan Yuan cerró los ojos. Una lágrima cayó silenciosamente. La puerta de la oficina se abrió de golpe. La secretaria entró apresuradamente. Sr. Fang. Liu no se unirá. 3 fondos de capital privado. Están intentando adquirir maliciosamente nuestras acciones. Fan Yuan se despertó de repente. ¿Cuándo sucedió esto? Hace apenas media hora. Ya se han llevado 12 acciones. Y siguen comprando. La secretaria le pasó la tablet. Este es el líder. En la pantalla, soy el director financiero de la empresa. Está siendo entrevistado. La sonrisa oscureció la adquisición de FM. Los métodos ya estaban llenos de controversia. Solo estamos corrigiendo el desorden. Recuperar nuestras cosas. Fan Yuan le clavó el puño, uñas clavándose profundamente en la palma. Xie Lingxi, el director financiero que él había sobornado antes. Convocar una reunión de inmediato para tomar medidas. Fan Yuan Lenzeng. Al mismo tiempo, aclarar que sus fondos ya no se utilizan. Bai Ningbin lo interrumpió de repente. Xie Lingxi, probablemente desde el principio fingía haber sido sobornado por ti. Fan Yuan giró la cabeza de repente. ¿Qué significa eso? Bai Ningbin asintió. Con una mirada compleja, pensaste que era alguien de Liu, pero lo más probable es que no pertenezca a nadie. Él está aquí por su propio interés. El cerebro de Fan Yuan está trabajando rápido. Si es así, entonces, este asunto es mucho más simple de lo que imaginaba. De repente, agarró su abrigo y se dirigió al coche. El empleado de Liu frunció el ceño. ¿A qué vas? Fan Yuan fue a buscar a Liu Ruoyan sin mirar atrás. Cuando Fan Yuan abrió la puerta, Liu Ruoyan estaba de pie frente a la ventana del suelo al techo. Su silueta delgada era como una sombra. Fan Yuan no miró atrás mientras buscaba a Liu Ruoyan. Él se dio la vuelta lentamente. Una leve opresión brilló en sus ojos. Luego, todo volvió a un silencio mortal. Sediento. Su voz era ronca. El gerente Fan vino personalmente a revisar el trabajo. Fan Yuan caminó directamente hacia él. Le pasó la tableta para explicar. Liu Ruoyan echó un vistazo a la pantalla. Frunció ligeramente el ceño. No sabía nada de esto.
Si el link sí es de los tuyos. Liu Ruoyan levantó la vista. Sus oscuros ojos lo miraron fijamente, como si yo también hubiera sido de los tuyos alguna vez. El cuadrado y el círculo respiran al unísono. Los dos se miraron por un momento. De repente, él inhaló profundamente. Quiero que tú y yo resolvamos este asunto juntos. Liu Ruoyan se quedó en silencio. La lluvia fuera de la ventana se intensificaba. Las marcas de agua en el cristal serpentean como lágrimas. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. Fan Yuan guardó silencio por un momento. Dio una respuesta que incluso a él le sorprendió. ¿Por qué? Solo tú entiendes cómo funciona el antiguo departamento Liu. Esta no es toda la verdad. Liu es un empleado de nivel medio o superior de Weijing. La mitad de ellos todavía están bajo el mando de él, pero no admitiría que al ver su historial médico, algo se rompió en su corazón en ese instante. Liu Ruoyan lo miró fijamente durante un largo rato. De repente sonrió. Su sonrisa era cansada pero aliviada. Él se dio la vuelta. Sacó un documento del cajón y se lo entregó. Este es el antiguo departamento Liu que he organizado. Redes y Barbie. Suficiente para que puedas contrarrestarlos. Fan Yuan abre el archivo. Las pupilas se contraen. Este material es muy detallado. Evidentemente no fue preparado recientemente. Ya habías anticipado este día. Liu Ruoyan no respondió. Solo caminó hacia el perchero y tomó su chaqueta. Vamos, mientras aún recuerdo cómo ser el gerente Liu. Su figura se erguía recta, como si en un instante recuperara un poco de su antiguo brillo. Esto quizás, sí lo último que pueda hacer por él. Sala de reuniones del grupo Liu. Fan Yuan empujó el último documento hasta el final de la larga mesa. La compensación por despido de todos ustedes ya ha sido depositada. Él aún estaba ante los ancianos presentes, cada uno con una expresión diferente. Su voz era tranquila. A partir de hoy, Liu ya no tiene nada que ver con ustedes. El director financiero habló con voz temblorosa. Hemos seguido a la familia Liu durante 30 años. Por eso pueden llevarse una compensación doble. Salir con dignidad. Fan Yuan golpea la mesa con las yemas de los dedos. Y no como Xie contando los días en prisión mientras contaba los pasos de Feng Lei. La reunión se volvió un recuerdo instantáneo. En la esquina, Liu Ruoyan mantenía la cabeza agachada. En los pliegues de su traje, aún quedaba el olor húmedo de la noche de lluvia. Él permaneció en silencio todo el tiempo, como un alma que se drena. Después de que la multitud se dispersó, Liu Ruoyan aún estaba sentada en su lugar sin moverse. También hay una carpeta para el monje Fan Yuan. De repente extendió la mano y presionó. El archivo se vuelve blanco directamente. Realmente no hay ninguna posibilidad. Los ojos de Fan Yuan se posaron en su mano. Allí había una herida fresca. Fue cuando rompí el espejo la noche anterior. Recordó muchos años atrás. La joven Liu Ruoyan saltó la pared para traerle fresas. Se cortó la palma con el alambre de espino, pero sonriendo dijo que no dolía. ¿Sabes qué estaba pensando ese día en el saco? Dijo en voz baja que estaba pensando que si voltearas a mirarme un instante, aunque fuera solo un vistazo. Las pupilas de Liu Ruoyan se contrajeron violentamente. Pero tú no lo hiciste. Fan Yuan retira archivos. Pensé que mi respuesta sería no. Ni un solo bit. Las palabras de Bai Ningbin de repente resonaron en su oído. Él tiene razón. El mejor resultado de la venganza es el olvido total. Se dio la vuelta y caminó hacia la ventana del suelo al techo. La pluma Swan escuchó durante mucho tiempo. Delineó su alta silueta con una capa de tensión. Unos días después, Fan Yuan recibió de repente un mensaje de un número desconocido. Video enviado. En la imagen, Liu Ruoyan estaba arrodillada en las empinadas escaleras de piedra, con la frente apoyada en la losa de piedra verde. 3 pasos y una reverencia. En las escaleras de piedra se retorcía un rastro de sangre oscura. Sus rodillas ya estaban desgastadas y llenas de sangre. Este es el templo donde él pidió las cuentas de oración para ella. El sonido de fondo era la voz de su asistente. Informó en voz baja que el señor Liu ya había estado arrodillado durante 3 días. La mirada decía lo que ella estaba suplicando. Fan Yuan apaga el video. A partir de ahora, no es necesario informar sobre sus asuntos. Caminó hacia la caja fuerte. Sacó un documento de transferencia de acciones. Después de firmar, se detuvo un momento. Luego sacó un papel de nota. La pluma escuchó durante mucho tiempo. Al final, solo dejó 3 palabras, todo claro. Cuando Liu Ruoyan recibió el documento, estaba acostada en la sala de meditación del templo. Él tuvo fiebre alta. Todo su cuerpo se sentía aturdido. Su chi suspiró y le ofreció té caliente. El maestro se obsesiona y se hiere a sí mismo y a los demás. Él temblaba mientras abría el documento. El contrato de transferencia de acciones cayó. La nota fue levantada por el viento que entraba por la rendija de la ventana. Cayó suavemente sobre su pecho. En un momento de ensueño, recordó el año en que cumplió 20. Fan Yuan lo estaba esperando en la nieve. La punta de su nariz estaba roja por el frío. Pero sonrió y dijo Liu Ruoyan, te estoy esperando. Y ahora, finalmente, él ya no espera. La primera nevada de Jingdong caía silenciosamente afuera. El coche de Tintín. Me detuve frente a un edificio blanco puro en las afueras de la ciudad. Originalmente quería esperarte a que estuviera terminado para que lo vieras. Le abrió la puerta del coche. Sus dedos le rasguñaron suavemente la palma.
Pero alguien ha estado tan obsesionado con el trabajo que no pude hacer una cita. Fan Yuan levantó las cejas. Doctor Bai, ¿estás quejándote? Fuera de control, él levantó la cabeza y le mordió la punta de la oreja. Me has ignorado durante 3 días y 7 horas. El interior del edificio estaba iluminado brillantemente. La placa de cristal al final del pasillo está cubierta con seda roja. Un oficinista de repente le cubrió los ojos por detrás. Cuenta regresiva de 3 segundos. En la oscuridad, escuchó el sonido de algo cayendo. Ahora, Fan Yuan observa la placa de donación cubierta con seda roja. Centro de Investigación Médica Chuangshan. Brillando bajo el foco. Todas las ganancias se destinarán a la investigación del trastorno de estrés postraumático. La respiración de Bai Ningbin rozó el lado de la torre, incluyendo esas viejas heridas en tus rodillas. Fan Yuan se quedó mirando la placa. Los rockets de repente se apretaron. Las cicatrices dejadas por arrodillarse sobre las cuentas de oración. Resulta que él lo recordaba todo. No sé si sea una coincidencia. La ventana del suelo al techo de la sala de descanso del centro de investigación. Enfrentándose al edificio Liu. Fan Yuan estaba mirando hacia abajo revisando los datos. De repente se dio cuenta de que el techo tenía luz, dudando. Al mirar hacia arriba, una fila de chicos de Linghuanguan se proyectan en la pared blanca. Un grupo de chicos con bolitas de luz brillante parpadeaban en la pared blanca. Se quedó paralizado. Esta es la dulce frase que Liu Ruoyan inventó cuando tenía 16 años. Ese día, se rompió el brazo al intentar recoger el cometa para ella. Pero sonriendo le dijo, a Yuan, no llores. No me duele el techo del edificio de enfrente. Una figura en el área de animales se apoyó en la barandilla. El puntero láser en su mano aún temblaba. Incluso a 100 metros de distancia. Él podía reconocer que era Liu Ruoyan. Llevaba puesta la chaqueta del uniforme que usaban para salir a buscar jade. Como un fantasma obstinado. Las manchas de luz continuaban moviéndose. Una nueva confianza emergía. Esta vez te atraparé. Fan Yuan lo miró en silencio durante 3 segundos. De repente se levantó y corrió las cortinas con fuerza. En el instante en que la oscuridad cubrió la habitación, él marcó el número de Bai Ningbin. Ahora que estoy aquí descansando, escuchó su propia voz inusualmente tranquila. Lleva el anillo que escondiste en el segundo cajón del vestuario. Al otro lado del teléfono, se oyó el sonido nítido de un aparato cayendo. ¿Cuándo te diste cuenta? La respiración de Bai Ningbin se volvió claramente irregular. Fan Yuan, mamá, está corriendo las cortinas. Una línea de luz se filtró por la rendija. Comisarías de los labios ligeramente elevadas. La última vez que me diste mi huella dactilar a escondidas, estaba cubierto de polvo de tiza. El láser del edificio de enfrente todavía intentaba atravesar las cortinas, proyectando un tenue punto de luz sobre el suelo. Levantó el pie y pisó ese pequeño destello de luz. Escuchó el sonido de pasos apresurados fuera de la puerta acercándose. Bai Ningbin, de repente cambió su nombre completo. Ahora quiero que entres de inmediato. La puerta de la propuesta fue empujada bruscamente. Sostenía en su mano una caja de anillo de terciopelo. Estaba respirando pesadamente, pero sus ojos brillaban intensamente. El láser parpadeaba renuentemente a sus pies. Finalmente, se apagó por completo. La boda de Fan Yuan casi coincidía con lo que él había imaginado antes. Sin ceremonias complicadas. Él tomó su mano, observando las estrellas en la cima de los Alpes, intercambiando anillos en el escenario. Solo había unos 10 amigos cercanos en la audiencia. El sonido de las copas de champán chocando se mezclaba con las montañas. Sonaba nítido, como el sonido de un corazón rompiéndose. Pensé que querrías una boda más grandiosa. Fan Yuan bajó la cabeza y besó las yemas de sus dedos. Bai Ningbin miró hacia la Vía Láctea. La persona que ha sido observada por multitudes. Solo entonces entendí cuán valioso es el silencio. Los difuntos trajeron montones de regalos. Una de las cajas de ébano destacaba. En el momento en que el parque abre la tapa, Bai Ningbin sintió claramente que su dedo tembló. Ese collar de cuentas budistas que Liu Ruoyan le daría a Xie Ziyu. Ahora yace tranquilamente sobre el forro de terciopelo. Cada cuenta de sándalo brillaba con una luz suave y cálida. Evidentemente había sido esparcida por alguien durante mucho tiempo. En la tarjeta adjunta solo había 7 palabras, esta vez me toca a mí, que estés a salvo. Bai Ningbin sacó la caja y se la lanzó a su asistente para que la donara al templo. Fan Yuan, sin embargo, sonrió. Colocó las cuentas budistas casualmente sobre el ramo. También sería una buena historia de advertencia. En la estricta sala del hospital psiquiátrico, la televisión estaba transmitiendo noticias sobre una boda. Los dedos delgados de Xie Ziyu se hundieron en la pantalla. Sus uñas se rompieron y sangraron sin que él se diera cuenta. Yo soy su verdadero esposo. Él gritó mientras rompía un vaso de vidrio. Mira, soy más joven y guapo que él, ¿verdad? El guardia de prisión observaba con indiferencia, hasta que se desplomó exhausto sobre la sangre. Lo arrojó de nuevo a la cama como un perro muerto. El número 0487 volvió a enfermar. Enfermera escribiendo en el cuaderno. Hoy, el número de autolesiones es 7 veces. Apenas terminó de hablar. Xie Ziyu gritó de nuevo y derribó el espejo frente a él. ¿Qué es esto? ¿De quién es esta cara que me enviaron? Esa cara con una atmósfera similar a la de Fan Yuan. Ahora está llena de horrendas cicatrices.
El ojo derecho ni siquiera puede cerrarse por completo. El guardia de la prisión lo miró con indiferencia mientras recibía una donación anónima, pero la regla dice que debes aceptarlo. Siesiyu se estaba rasguñando la cara de forma frenética, hasta que la sangre brotó. Reconoció este espejo. Hay una línea de pequeñas palabras grabadas en el marco. Mira a quién te pareces ahora. Siesiyu, enloquecido, arrojó el espejo contra la pared. Los fragmentos volaron por todas partes. Fuera de la ventana, un cuervo pasó volando sobre la reja de hierro. Emitió un grito estridente, como si fuera una burla sin piedad. Un hospital improvisado en el desierto africano. Liu Ruoyan está arrodillada en el suelo vendando las heridas de las flores. El sol abrasador le está pelando la nuca. El costoso traje ya ha sido cambiado por una arrugada camisa de lino, cuando el niño pequeño le ofreció dulces sucios. En ese momento, recordó vagamente a Fan Yuan a los 18 años. Siempre le gustaba esconder caramelos de fresa en sus libros de texto. El teléfono vibró en su bolsillo. Cuando la notificación de las noticias apareció en FB, se estima que los hechos superan los 1.000 millones. En el instante en que la pantalla de bloqueo se iluminó, la enfermera se sorprendió al ver a este médico chino que siempre ha sido callado. La pantalla de bloqueo del teléfono era, sorprendentemente, un joven vestido con uniforme escolar. El niño de la foto lleva uniforme escolar, sonriendo al mirar atrás bajo el cerezo. Cuando sonó la campana, Bai Ningbin encendió fuegos artificiales en la azotea de Nueva York. Regalo de salida a bolsa. Él lo abrazó por detrás, sujetando su barbilla, y lo superó varias veces. Más que Liu Ruoyan. ¿Cómo era el nivel de alquilar un parque de diversiones en aquel entonces? Se dio la vuelta y besó a Bai Ningbin. No se comparaba en absoluto. Eres 10 veces mejor que él. Los fuegos artificiales estallaron sobre sus cabezas, iluminando el deseo eterno de Wall Street.